Mírenlos, aquí están. Han llegado a nuestro plató con su último gesto angustioso detenido en el tiempo. Son como un fotograma de la historia más remota. Los llaman los hombres de sal de Irán y fueron descubiertos hace algunos años en un túnel lleno de secretos. Esta noche les propongo, entre otras muchas cosas, descubrir su misterio. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Hay muchísimos contenidos, empezamos con la actualidad, enseguida acudiremos a estas piezas excepcionales que nos van a enseñar un poco de la historia más desconocida. Pero comenzamos, Carmen, viajando a dos noticias, curiosamente, que tienen que ver con un fenómeno que no es habitual, sí conocido de nuestros espectadores, rarísimo: combustión espontánea. Buenas noches, Iker. Exactamente. Tenemos que acudir en primer lugar a la India, donde un bebé de tan solo 2 meses y medio ha combustionado en 4 ocasiones ya desde que nació. Los médicos no se lo explican. Tiene verdaderas quemaduras, algunas bastante profundas, e incluso cicatrices de anteriores veces que el bebé se quemaba. Los padres dicen que desde que nació la temperatura corporal es bastante alta y que no saben cómo, de un momento a otro, empiezan a salir una especie de llamas de su cuerpo que hacen que este bebé pues sufra tan terribles heridas. Esa combustión humana espontánea, en este caso. Tenemos a Miguel Bibiloni, que es un experto que nos apunta otra posibilidad diferente: un rayo. En este caso, que un niño 4 veces se ve impactado por un rayo, pues por otra parte, por lo que cuentan los padres, el proceso parece ser diferente, que el niño empieza a calentarse hasta producir estas quemaduras superficiales. No sabemos de qué es la noticia. Yo soy un poco escéptico respecto de la veracidad del caso, pero en el caso de que lo fuera, pues sería algo no habitual. Y continuamos en Blue, en Francia, donde se está investigando también la combustión espontánea de un Cristo en la iglesia de Saint-Marie. Es una iglesia románica. Este Cristo es de madera y yeso. Cerraron, como siempre hacen los fines de semana, el pequeño templo, y de repente los vecinos comenzaron a darse cuenta que salía un extraño humo, pero no encontraban ningún tipo de fuego. No sabían de dónde salía pues tanta humareda, que incluso hizo que los bomberos tuvieran que acordonar la zona y separar a los vecinos del templo porque no sabían qué estaba pasando. El caso es que a día de hoy aún no se ha descubierto qué es lo que ha provocado ese fuego, ese incendio, que solamente ha acabado con parte del Cristo. Es una cosa extraña que se suele dar en las combustiones espontáneas, que es que algo se prende sin un punto de ignición y lo que hay alrededor no sufre ningún daño. Eso ha pasado en esta iglesia. Tenemos a Sebastián Darbo para que nos hable de esas combustiones espontáneas tan extrañas como la de este Cristo. Un fuego que se ocasionó en el interior de la propia estatua y que, sin embargo, no llegó a quemar el entorno, los objetos que se encontraban a su alrededor, como por ejemplo velas o incluso un sarcófago con tejidos tapado por mantas, porque de lo que se trataba era de fijar la atención sobre este Cristo, esta estatua de madera, en donde al día siguiente iba a celebrarse un funeral mortuorio. Casos que se han conjuntado en estas semanas últimas y que nos sorprenden. Sobre todo, estarán conmigo, ¿verdad? Todos estamos, la estatua está muy bien, es un fenómeno, pero las imágenes del niño nos dejan absolutamente consternados. Les prometemos que si hay nuevas informaciones, porque bien sea un fraude, sería dramático, o bien sea un hecho real, desde luego sería algo innovador en cuanto a un sujeto de combustión espontánea siendo grabado, filmado. Pobre crío, de todas formas, al final es lo que se nos queda sobrecogiendo nuestro alma. Vamos a sobrecogernos de otra forma con esas figuras que yo les anunciaba, los hombres de sal de Irán, ni más ni menos. Nacho Ares, compañero, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Tuviste la fortuna de estar en ese país prohibido, lo hemos dicho, ¿no? Para tantas cosas, donde es tan difícil, tienes casi como una reliquia, ¿no? Tu acreditación de haber estado por todo el país iraní buscando secretos y misterios. La tarjeta de prensa Claro, muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque no dejan filmar estas cosas, porque los misterios en este país todavía son venerados de una forma, pero
se tiene mucha cautela por parte del público occidental. Y tú te fijaste en estas momias en concreto, los hombres de sal de Irán. ¿Son noticia por qué? En muy pocos meses, en la próxima primavera, se van a reiniciar las excavaciones en las minas de Shehrabad, el lugar donde apareció la primera momia, la momia número 1, en el año 1993, que es a la que pertenece esa cabeza tan extraña, quizás el hallazgo más sorprendente y más sobrecogedor de todos los que han llegado hasta nosotros en esta interesantísima mina de sal. Una mina utilizada desde la antigüedad. Hay que pensar que la sal era una roca de gran valor, es la única roca comestible, pero por ejemplo, los que nos están viendo ahora entenderán lo que estoy diciendo cuando hablamos del término salario. El salario viene del antiguo trueque de este mineral. Y es curioso porque los 6 cuerpos que han aparecido hasta ahí tienen características singulares, ¿no? Solo hay 6 momias. Solamente hay 6 momias en lo poquito que se ha conseguido excavar hasta la actualidad. Sin lugar a dudas, la más insólita de todas ellas es la primera, un personaje con una altura extraordinaria, casi 1,80 m, enorme para el momento en el que vivió, el siglo III o IV de nuestra era, y sobre todo, ¿qué hacía un personaje de esa importancia desde el punto de vista económico y social? Porque las ropas que llevaba, incluso llevaba algunos pendientes de oro, ¿qué hacía trabajando en una mina o qué hacía allí? Luego tendríamos, por ejemplo, el cuerpo, no es la misma momia, es el cuerpo de la número 2, como están viendo bien señalado, que también nos parece, no sé, la Pompeya de sal. Una Pompeya, en efecto. Esta momia pertenece a un joven de unos 15 o 16 años que debió de fallecer, en este caso sí que se conoce, por el desprendimiento de un bloque de sal, y quedó pues con esta postura tan angustiosa, como bien decías, en la entradilla, ¿no? Con esos gestos con las manos un tanto retorcidas, como intentando escapar del enorme peso que le cayó sobre sí. ¿Y qué se supone, teorías, hipótesis de qué ocurría en esa mina y por qué esos cuerpos estaban ahí? Si hay algún tipo de ritual conjuntado con muertes accidentales, si hay algún tipo de simbolismo, si se van a encontrar muchos más cuerpos. No se sabe. Se especula con la idea de que además de una mina pudiera ser algún centro en donde se llevaran a cabo extraños rituales, y es lo que justificaría la presencia de personajes que en realidad no serían obreros comunes, en este tipo de minas. ¿Cuál es la relación con esas figuras, Nacho? Claro, cuando vemos estos cuerpos de sal y vemos ese aspecto grotesco, en muchas ocasiones tenemos que pensar cómo veían los antiguos a estos hallazgos tan singulares. Tenemos un texto muy llamativo del siglo IV de nuestra era, coincidente en el tiempo con la primera momia, en donde San Jerónimo nos habla de un viaje que hizo Constantino, el emperador romano Constantino, desde Constantinopla hasta Antioquía, un lugar relativamente cercano a la zona del noroeste de Irán en donde nos movemos. Pues bien, el viaje estaba justificado porque Constantino quería ver el único resto que se conocía en aquella época de un sátiro. Seguramente lo que fue a ver Constantino fue una momia de sal exactamente igual a la que estamos viendo aquí en esta reproducción fantástica de Juan Villa. Hay que pensar, como decía antes, que los rostros de estos cuerpos, pues la sonrisa se convierte en un gesto muy burlón, la nariz se achata. En realidad, la misma fisonomía que vemos en un sátiro, y nos hace pensar que casualmente y seguramente este tipo de hallazgos eran entendidos en la época como restos, como fósiles, como una especie de Roswell de la antigüedad, donde había gente que iba a este lugar como una especie de meca a visitar hechos insólitos. Vaya historia. Yo creo, Nacho, que tendría que repasar la relación extraña entre fósiles de la antigüedad y mitos. Nos vamos a sorprender. Le devuelvo su acreditación y continúe el viaje. Muchas gracias, Nacho, Buenas como noches. siempre. Continuamos, proseguimos después de este brevísimo viaje en imágenes que yo creo que son difíciles de olvidar. Los hombres de sal de Irán, ¿los conocían? Yo hasta hace nada, no. Continuamos con noticias sobre el ADN, sobre el polvo cósmico y que tiene que ver con todos nosotros. ¿Será posible, Santi? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, parece ser que últimamente están surgiendo indicios que pueden confirmar una de las teorías científicas más controvertidas que existen, la panspermia. La posibilidad de que la vida no se originase en nuestro planeta, sino que fuese algo llegado de muy lejos, llegado del cosmos. Hace unos meses se hablaba de microorganismos hallados en las capas más altas de la atmósfera, allá donde no se podía encontrar vida, y ahora nos encontramos con otra posible confirmación. En un minúsculo meteorito, los restos apenas de un meteorito encontrado en Australia, los científicos han encontrado ADN
y aminoácidos, moléculas de ADN y moléculas de aminoácidos que son los ladrillos de la vida. Sin esos dos componentes, la vida tal como la conocemos en la Tierra sería imposible. ¿Qué hacía eso en un meteorito? Y sobre todo, si un meteorito ha podido llegar con esos componentes en su interior, ¿quién te dice que hace millones de años otro semejante no pudiera plantar esa semilla en nuestro planeta? Espectacular hallazgo, hablábamos de vida, de muerte, de momias, y yo creo que la momia más famosa del mundo, el hallazgo más famoso del mundo, tiene un nuevo episodio con unas enigmáticas cartas. Así es, Iker. La familia de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, ha decidido vender parte de sus pertenencias. Salen a subasta dentro de unos pocos meses y entre ellas hay cosas bastante curiosas. Por ejemplo, el metro que utilizaba Howard Carter para medir las momias, para medir los hallazgos que iba teniendo. Además, hay cartas que se refieren a la maldición. Sabes que un tiempo después empezó a decirse que parte del equipo de Howard Carter empezó a morir en extrañas circunstancias, incluso su canario, que fue devorado por una cobra, que la cobra era el símbolo de la realeza egipcia. Eso fue interpretado como que los faraones estaban haciendo de las suyas por haber abierto esa puerta a ese descubrimiento a nivel mundial. La muerte de Lord Carnarvon también tuvo que ver dentro de esa maldición, era parte del equipo de Carter. Todo esto ha hecho que mucha gente en aquella época escribiera cartas a Howard Carter diciéndole que ellos ya sabían de la maldición. Incluso algunos decían que el secreto lo tenían ellos y que si no dejaban al faraón tranquilo, que todo el mal iba a ir hacia él y hacia su equipo. Nosotros hemos ido un paso más allá y hemos querido reinterpretar la escritura de esas personas que aseguraban que Carter las iba a pasar muy mal si no dejaba de excavar en la tumba de Tutankamón. Esta escritura lo que viene a poner de relieve es una personalidad que en principio intenta controlar muy bien las emociones, con una grafía muy monótona, casi hecha con una plantilla. Incluso algunas letras, como por ejemplo la C de Carter, está hecha como si fuera un molde. Todo esto nos habla de una persona que en principio parece que tiene algún problema psicológico, que intenta controlar excesivamente sus emociones. Por otra parte, quiere dar una imagen de claridad, que su mensaje llegue claramente, en este caso, a Carter, que es a quien dirige la carta. Y también nos indica que podría tener alguna característica en la que vemos que mezcla las mayúsculas con las minúsculas en medio de la carta. Esto nos hablaría de que su moralidad no la tiene muy clara, no distingue a veces entre lo que es el bien y el mal. Nos llama la atención que la escritura es de una persona muy intuitiva, pero también muy detallista y observadora. Continuamos hablando de ruinas, de hallazgos arqueológicos, de sorpresas. En este caso vamos al imperio de las antiguas Américas. Pues sí, porque ¿cuántas veces no ha sucedido que se está haciendo los cimientos de una obra, se está excavando, en este caso para hacer un edificio de apartamentos en una de las ciudades más grandes del mundo, México, Distrito Federal, cuando te encuentras un hallazgo arqueológico sorprendente? En este caso, doblemente sorprendente porque muy pocas veces se han hallado tumbas de perros. Tumbas, es decir, no directamente un perro enterrado pues para que simplemente quitártelo de en medio, sino enterramientos cuidadosos, alineados, etcétera, etcétera, algo así como un moderno cementerio de mascotas, lo cual indica que para los antiguos aztecas, evidentemente, estos animales eran seres muy queridos, puede que sagrados, y desde luego con un simbolismo muy importante. Pues sobre este simbolismo de los perros en las culturas prehispánicas hemos consultado al catedrático Miguel Rivera Dorado, que nos va a hablar sobre el asunto. En Mesoamérica los animales tenían un valor simbólico extraordinario. Uno de los dioses principales mesoamericanos, Quetzalcóatl, se le representa como una serpiente, ¿verdad? Los perros mismos, pues se suponía en México, ¿verdad?, en la época azteca, que acompañaban a los difuntos en el camino hacia el más allá. De manera que el valor simbólico, el valor, diríamos, religioso de los animales, eso es indudable, está ahí. Ahora, el culto a los animales, a la manera, por ejemplo, del Antiguo Egipto, eso no se ha probado nunca en Mesoamérica. Entonces, si aparecieran entierros de animales como este que ahora se ha encontrado,
con ofrendas, con ajuares, pues entonces verdaderamente estaríamos en el camino de hallar un paralelismo verdaderamente interesante, formidable realmente con el Antiguo Egipto. Tumbas para los fieles amigos del hombre. Recordábamos en el norte de Europa, en el Neolítico, hace 8.000 años, se descubrieron algunas como algo que veneraban, que acompañaba a la familia. Pero de esta forma estamos ante una noticia importante. Podría encajar perfectamente por la fuerza de la imagen con lo que viene a continuación. Mundo insólito. Comenzamos en Manchester. Unas cámaras de seguridad de uno de los 4 pubs más antiguos de Gran Bretaña, data de 1251, nada más y nada menos, ha captado unas imágenes fantasmales. El dueño del local entró al abrirlo y vio que había vidrios por el suelo, vasos rotos. Enseguida pensó que alguien había entrado a robar, pero no había ocurrido nada. Estaba todo en su sitio, menos esos vasos. Entonces decidió poner las cámaras de seguridad y vio esto que están viendo ustedes. Un extraño personaje, una especie de sombra que se abalanza, parece ser, sobre esos vidrios, sobre esos vasos. Hoy en día se están analizando esas imágenes porque hay muchos que dicen que es el fantasma de James Stanley, al parecer un habitual de aquel local. Y nos vamos hasta Estados Unidos. Miren esta cara. ¿A quién reconocen? Pues no es Barack Obama, es un actor que encarnaba el papel de Satanás en una nueva serie que se va a estrenar, Son of God, va sobre la Biblia, y han tenido que censurar las imágenes en las que sale este actor haciendo de Satanás por el parecido que hay con Barack Obama. Fueron tantas las caricaturas que se hicieron cuando salió esta imagen que en la serie han decidido quitar de en medio esas escenas y dar más protagonismo a Jesús. Y acabamos en Buenos Aires. En una granja, unos agricultores tenían guardado un extraño cadáver, un animal que aseguran que les atacó hace 2 años. Fíjense, con una gran cabeza, aseguran que tiene como una especie de alas que salen de su cuerpo y que no saben por qué. Fue cuando estaban en el molino haciendo sus trabajos, este animal fue directo a ellos, dicen que para comérselo. Uno de ellos agarró un gran mazo y le logró dar en la cabeza y desde entonces guardaban su cuerpo. Ahora se lo han dado a la ciencia para que la analice. Sin palabras. ¿Cómo se van a quedar ustedes? Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo. Un ladrillo, pero obsérvenlo, por favor, obsérvenlo. No hay que decir nada más. Lo que sí, hombre, sorprende muchísimo es la ubicación. ¿De dónde es este ladrillo? Como hay otros muchos. ¿Qué construcciones? ¿Dónde se ha encontrado? Lo increíble, Iker, que este ladrillo se encontró en el estado de São Paulo, en Brasil. No en Alemania nazi, en ningún otro país europeo nazi, sino concretamente en esa región de Brasil, en el estado de São Paulo, y fue fabricado en los años 30 y 40. ¿Y quién habría hecho este símbolo, la esvástica, símbolo por excelencia de los nazis? Pues los grupos de los integralistas brasileños. Este era un grupo fascista, muy cercano, simpatizante de la causa nazi, y que habían establecido una especie de reducto, una hacienda donde esclavizaban incluso a niños en este lugar. Y era tanta la admiración que dejaron plasmado, no solo en ese ladrillo, el símbolo nazi, como también dejaban la marca en el ganado de ellos, estampada, de la esvástica. Eso para que veáis más o menos, digamos, hasta qué punto llegaba, ¿no?, la admiración, la locura también del régimen nazi en aquellas latitudes tan lejanas a Alemania. Se van a sorprender con este reportaje, muy breve, muy rápido, es un flash. Ladrillos nazis, colonias nazis, la sombra de Hitler. Véanlo. En Brasil, una historiadora, Simone Díaz, ha publicado un libro donde afirma algo sorprendente, que Adolf Hitler vivió y murió en Mato Grosso, en el corazón de la Amazonía brasileña. La estudiosa llegó incluso a recuperar sus restos mortales. Según esta teoría, el líder nazi se estableció en Livramento bajo el seudónimo de Adolf Leipzig y falleció a finales de los años 80. El asunto ha llegado a tal calado que la Embajada de Alemania en Brasil ha demostrado interés por el tema. Hitler habría vivido durante algún tiempo en Paraná y también se cree que llegó a residir en las colonias germánicas del sur de Brasil, encubierto por colonos alemanes. La doctora Tucci Carneiro
cree que el origen de este supuesto capítulo no revelado de la historia está en la huida de otros importantes mandatarios nazis a Brasil. Brasil acogió a varios nazis importantes, además del Dr. Mengele. Entre ellos, Herbert Sukurs, un letón acusado de ser responsable por la matanza de Riga. Lo que es totalmente cierto es que los partidarios de Hitler se extendieron por este país e influyeron sobre grupos políticos fascistas como los llamados integralistas brasileños. Estos mismos integralistas han sido protagonistas en los últimos días a raíz de una revelación espeluznante. Durante los años 30 y 40 esclavizaron a más de medio centenar de niños en una hacienda del estado de São Paulo. Amenazados, castigados y torturados, algunos murieron y muy pocos sobrevivieron al infierno de sus captores. Esta es una región de plantación y cosecha de caña de azúcar. Y allí, varios niños, entre 10 y 15 años, fueron empleados como esclavos para trabajar en esta hacienda. Los niños formaban equipos de fútbol. Y en una de las antiguas fotografías aparecen sujetando una bandera nazi. Además, se encontraron vestigios de ladrillos marcados con la esvástica. En breve volveremos a oír hablar del Führer en Brasil, pues Simone Díaz promete nuevas revelaciones que, de confirmarse, serían definitivas para cambiar el curso de la historia. Los resultados de los análisis del ADN de los supuestos restos mortales de Adolf Hitler. Desde luego que efectivamente parece esto una versión extendida de Mundo Insólito, pero ahí están los datos, ahí están esos ladrillos, ahora contextualizamos todo y cómo hay investigadores absolutamente respetables y serios que creen que realmente hubo refugiados de ese nivel, ni más ni menos. Las últimas noticias, Pablo, extenderemos el asunto cuando tengamos más datos, desde luego, con estas investigaciones. Hablan de Paraguay. Paraguay es el último lugar que aparece en las noticias hoy, prácticamente. Exactamente. Además, estaría enterrado en Paraguay Hitler, que no está tan descaminado de la historia de que estaba en Mato Grosso. O sea, estamos hablando de la frontera entre Paraguay y Mato Grosso. Estamos hablando de una zona geográfica muy cercana, ¿no? Parece que lo estamos situando ahí en Argentina, Brasil, Paraguay. Alguna pista puede ser segura, digamos, en cuanto a esto. Pero claro, hasta que no tengamos por lo menos los análisis de ADN, no sabremos nada de este caso, por lo menos de la pista brasileña de Hitler. Lo lógico es pensar en leyenda, pero ¿habrá alguna base real? Nosotros vamos a investigar, por si acaso, y se lo vamos a contar con toda honestidad. Como decíamos, incluso en Galicia se hablaba de apariciones fugaces del Führer años después de su supuesta muerte, que se han confirmado que eran más o menos fantasías. Pero es que resulta que en Galicia hay algo que sí que es verdad y que ustedes tienen que conocer. Hablamos de unas antenas asombrosas. Siguen ahí, Pablo. Sigue la estructura. La estructura está ahí, una antena gigantesca. Estamos hablando de más de 100 metros. Imagínate eso en medio de Galicia, perdidas, ¿no?, en esa región. Y esas antenas, desgraciadamente, desaparecieron. Las autoridades no hicieron nada por conservar el lugar. Y el lugar es espeluznante, como veréis en esas imágenes, ¿no? Daba miedo realmente entrar en aquellas casetas, imaginar aquellos nazis trabajando. ¿Qué es lo que más de te noche allí dentro? De ese centro informativo que ahora descubriremos, Pablo, ¿qué es lo que más te impresionó? La sala de los transmisores, donde esa gente pasaba días y noche, 24 horas trabajando. En Galicia, en Arneiro, las antenas de Hitler. ¿Será posible? Esto es real. Otra página oculta de la historia. Gracias, Pablo. Vamos a verlo. Muchas gracias, Iker. El sol ya se ha ocultado hace rato, cuando llegamos a un paraje que esconde uno de los mayores secretos de la historia del último siglo. Recorriendo este lugar, pocos pueden sospechar que estamos en uno de los escenarios decisivos de la Segunda Guerra Mundial. 1943. El futuro de la humanidad se jugaba en el Atlántico. Escuadras de submarinos nazis conocidas como manadas de lobos intentaban mantener el bloqueo naval de Gran Bretaña e impedir que recibiera ayuda y suministros de los Estados Unidos. En esta contienda, cada bando disponía de sus propios ases en la manga.
Los aliados estaban a punto de desentrañar el secreto de la máquina Enigma y descifrar las comunicaciones de los submarinos nazis. Por su parte, las manadas de lobos contaban con una baza desconocida cuya clave eran 3 grandes antenas instaladas de manera secreta en España, en la provincia de Lugo. Los barcos, los submarinos y los aviones del eje estaban localizados en todo momento y de esa manera podían hacer efectivos los ataques contra los convoyes aliados que se dirigían a Inglaterra a traer provisiones y armas. El uso, como hemos comentado, pues era meramente militar, porque se concibió con esa filosofía de ayudar a los buques de guerra alemanes a determinar su posición con exactitud, buques, aviones y otro tipo de navíos. La España de Franco se las había arreglado para, tras una fachada de aparente neutralidad, ayudar en lo posible a Adolf Hitler, en pago por el apoyo recibido durante la Guerra Civil. La forma de evitar ese bloqueo era muy fácil y de hecho los alemanes lo hicieron, y fue vender directamente las estaciones a España por un precio simbólico, con lo cual pasaron a ser instalaciones del Ejército del Aire y los aliados no podían intervenir en ese sentido. Algunos historiadores afirman que las antenas y los transmisores llegaron de forma clandestina a España, traídos por soldados nazis que instalaron todo en un remoto paraje lucense, llamado Arneiro. Aquí estamos hablando de 1940, no había carreteras como las vemos hoy, no había absolutamente ningún tipo de comunicación como puede ser en la actualidad. Estas antenas formaban parte del sistema Son-Electra, creado por Telefunken, precursor de los modernos GPS. Gracias a ellas, los submarinos alemanes podían saber su posición exacta, incluso en condiciones atmosféricas adversas y sin necesidad de salir a la superficie. Estas emisoras emitían una señal en código Morse y mediante 2 señales por triangulación, pues cualquier nave podía determinar su posición. Triangulaba la señal y eso le daba una precisión en el mapa bastante importante. La instalación se construyó en el mayor de los secretos. A tan solo 25 kilómetros de Arneiro se hizo una pista de aterrizaje de 1.200 metros y se instalaron 3 hangares de grandes dimensiones. La presencia de militares y técnicos alemanes, a pesar de la lógica discreción, era evidente en la zona. La base pues, permitía el aterrizaje de aviones de transporte Junkers 52. Según algunas teorías, pues, esos aviones servirían para traer equipo tanto en el momento de la erección, de la construcción del radiofaro, como para traer pues, material de mantenimiento. Hay quien dice que también serviría pues, para que los aviones de calibración de esas señales pues, pudiesen operar desde ahí. El equipo de Cuarto Milenio viajó hasta Arneiro junto a Serafín Trasorras para descubrir lo que queda de aquellas instalaciones secretas de los nazis en territorio gallego. De las antiguas instalaciones solamente queda lo que es el aljibe, es decir, donde estaba el depósito de agua, el barracón donde dormía el personal y la sala de comunicaciones y el barracón de comunicaciones con su garaje donde estaban los generadores que alimentaban las torres del Arneiro. En la sala de transmisiones, hoy vacíos y golpeados por la lluvia y viento, trabajaban habitualmente día y noche 2 españoles y 2 alemanes vestidos de civiles. Allí, Serafín Trasorras encontró hace años hojas sueltas de los diarios de los controladores de la época de la Guerra Mundial. En uno de los libros de registro de las instalaciones secretas existe una inquietante anotación a lápiz. Los días venideros serán duros y difíciles, anticipando lo que sería la derrota alemana en la batalla del Atlántico. Aquellos 3 gigantes de 120 metros de altura aguantaron en pie hasta 2009, cuando acabó con ellos un ciclón que irónicamente tenía nombre alemán: Klaus.
Aquella tormenta se llevó por delante el último vestigio de la desconocida historia del papel jugado por España en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en las últimas fechas se ha hablado en ciertos diarios regionales de la conexión, curiosísima que duda cabe, del término Hitler con Galicia. Y algunas personas que recordaban que ni más ni menos que el Führer, con sus ideas de huida, de falsa muerte, todo ese mito que existe, ¿no?, que es una leyenda urbana moderna, pues había pasado por tierras galaicas, ni más ni menos. Podemos, evidentemente, descartar todo eso. Es una mala jugada de la memoria de algunos de los protagonistas, pero esto sí que es real, y es en Galicia. Y de alguna forma también es testimonio de los nazis. Testimonio que nos puede parecer muy antiguo, ajado, olvidado, y no es así, porque tenemos la sensación de que los nazis, ha quedado también en el inconsciente colectivo, que fueron inventores de cosas, muchas de ellas muy dramáticas, pero muchas de ellas también muy tecnológicas y que se siguen empleando. Santi, aunque sea brevemente en un ranking, compañero, traes novedades, bueno, novedades que han estado en los informativos hace nada. Pues sí, porque hace apenas unas semanas, cuando estaban en su pleno auge los disturbios de Gamonal y hubo manifestaciones de apoyo a Gamonal en toda España, a la gente le llamó la atención un dispositivo que manejaban los antidisturbios, que emitía un sonido muy penetrante, un sonido muy molesto, y que con eso se pretendía, y de hecho se conseguía en muchos casos, disolver esas concentraciones. Es el cañón sónico. Pues eso fue un invento nazi. El profesor Richard Walauschek, ni más ni menos, ideó este arma, que en la versión nazi tenía un volumen considerable, de hecho por eso no llegó a ser desplegada. Las antenas eran de 3 metros de diámetro, pero que en vez de lo que hace este arma antidisturbios, a 100 metros podía matar. ¿Con el sonido? Con el sonido, simplemente con el sonido. A 300 metros era absolutamente insoportable. Y la onda expansiva, alguna persona que en las pruebas la experimentó en propias carnes, decía que era como ser golpeado con una manta de goma gruesa con toda la fuerza de una persona. Es decir, un arma realmente increíble. ¿Y del cañón solar qué sabemos, Santi? El cañón solar fue fruto del talento de Hermann Oberth, que fue uno de los padres de la astronáutica. Pretendían poner en órbita espejos, satélites que fueran enormes reflectores, y colocarlos con el pretexto de usarlos como iluminación artificial, es decir, que hubiese días artificiales sobre las ciudades alemanas, sobre incluso otros países que contratasen este servicio, pero tenían una utilidad secreta. Ese espejo podía modificarse para que, en vez de reflejar simplemente la luz, la concentrase en un punto, y como si fuera el arma de un villano de James Bond, pudiera aniquilar una ciudad, aniquilar un terreno, simplemente con el propio calor del sol, simplemente como hacen los niños con una lupa y con un insecto, achicharrándolo con esa fuerza simplemente solar. La tecnología nazi, sus proyectos, que algunos cuajaron, como hemos visto en Galicia, con estas antenas que durante 50 años estuvieron operativas. El primitivo GPS, marcado por la esvástica y en territorio español. Bomba, destrucción. De esto los nazis también sabían y tenían unas ideas tremebundas, ¿no? Unas ideas tremebundas que ahora mismo están en los arsenales de las grandes potencias. La bomba termobárica. La bomba termobárica es el mayor dispositivo explosivo que existe, un pelín por debajo de lo que es una bomba atómica, y aún así no deja nada con vida a kilómetros a la redonda. El sistema es absolutamente diabólico. La bomba deja caer con un paracaídas un enorme depósito que va impregnando de una sustancia volátil, de una sustancia altamente combustible, la atmósfera de una zona muy amplia. Luego el detonador, eso le pega fuego y se genera una gigantesca bola de fuego que a las pobres víctimas las abrasa desde dentro, porque ya llevan el explosivo dentro de sus pulmones. Prácticamente todo
lo que no sea hermético estalla. De hecho, por ser cavidades cerradas, los búnkeres y las fortificaciones lo sufren con mayor fuerza porque acumulan precisamente más explosivo y no deja rastro de vida en varios kilómetros a la redonda. Donde te pega de lleno, incinera, volatiliza a las criaturas vivas. Donde simplemente se sufre la fuerza expansiva, esa gigantesca bola de fuego lo que hace es chupar toda la atmósfera, chupar el oxígeno y, aunque sea una imagen muy desagradable, pero es literalmente lo que pasa, las criaturas afectadas literalmente sueltan todas sus vísceras por la boca porque se genera un vacío gigantesco como si estuvieran en el espacio exterior. Pero bueno, ¿qué tenía esta gente en la cabeza, ¿no?, para idear estas armas con su fin de dominar el planeta? Y claro, podemos pensar, ¿y en el aire? Esas antenas se comunicaban, intentaban trazar triangulaciones para hacer la partida de ajedrez y dar el jaque mate. Es raro, con toda esta tecnología, que no pudieran conseguirlo, porque tenían hasta, si no me equivoco, Santi, cazas fantasmas, cazas invisibles. Sí que los tenían, el Horten 229. Cuando en la Guerra del Golfo los norteamericanos utilizaron el F-117, el primer caza invisible, al radar, en realidad se estaban basando en diseños y en ideas nazis muy anteriores. Habían tenido en sus manos prototipos de este Horten 229, un avión que, si lo vemos ahora mismo, parece absolutamente futurista. Es simplemente una especie de ala delta con dos reactores que tiene un perfil absolutamente delgado y que estaba recubierto de una sustancia que era repelente de alguna forma al radar, y que, curiosamente, muchos ufólogos piensan que cuando ocurrió el primer avistamiento ovni de la historia moderna, el avistamiento que tuvo lugar en 1947 por parte de un piloto, Kenneth Arnold, que vio unos extraños objetos y que los dibujó, lo que dibujó se parecía muchísimo a este Horten 229 y probablemente lo que viese fuera una prueba norteamericana de esos prototipos capturados a los nazis. La historia de la ufología tiene nexos directos con esa tecnología asombrosa de los nazis y, como digo, llegó hasta España y que la hemos tocado y está ahí olvidada, y de alguna forma hay que recordar para saber también cómo fue nuestro pasado. Había tecnologías tan asombrosas que, como comenta Santi ahora, colocadas casi como una postal actual, encajarían perfectamente. Terminamos con la última innovación de los nazis que nos puede sorprender. Pues yo creo que todos conocemos la imagen por películas, por videojuegos. Un soldado se encara con una especie de cañón portátil, lanza un misil a un avión y el misil inteligente va persiguiendo al aparato, siguiendo el calor de su motor. Pues esto también lo inventaron los nazis. Se llamaba el Enzian, un proyectil, el primer proyectil con guía calorífica que seguía el motor de los aviones. Pero también inventaron no solamente el proyectil, sino el arma portátil, para que simplemente un solo soldado pudiera derribar un avión. Es decir, si les hubieran dado algo más de tiempo, un par de años, posiblemente el curso de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido muy distinto, porque tenían en sus manos todo el arsenal de la guerra moderna que se está utilizando todavía en el siglo XXI. Alucinante el repaso, Santi. Muchísimas gracias. 5 objetos que evidentemente parece que son OPARTs. Al contrario, objetos del futuro en los años 40. En los años 40. Pero bueno, en el fondo la imagen de las antenas, un tanto arcaicas, nos demuestra, nos abre un abanico de posibilidades increíbles, de mentalidades evidentemente ingeniosas, las mejores en su campo, pero destinadas a ese Tercer Reich y envueltas de simbología oculta, envueltas de mitos, magia y tradiciones propias que también son en sí un misterio y de las cuales hemos hablado en alguna ocasión. Repaso perfecto para ponerlo casi como anexo a esta historia increíble en Arneiro, en Galicia, olvidadas, unas antenas que pudieron cambiar el ritmo de la historia. Realmente increíble. Santi, muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti. Bueno, pues esta tecnología nazi es asombrosa, ¿no? Parece que se adelantaban a su tiempo. Cañones sonoros, el ruido como arma. Y hay un ruido que inquieta en algunos puntos de España y que seguramente tenga una explicación, pero tampoco lo sabemos. Se ha vuelto a filmar, se ha vuelto a grabar. Hay gente que de verdad está pensando que algo ocurre en las alturas y en Cádiz ha llegado a ser preocupante y portada de los periódicos.
Hemos recogido nuevos testimonios y sobre todo, como les digo, esos documentos gráficos en tiempo real, que es lo asombroso. Vamos a hablar de ese sonido que ya forma parte del mundo del misterio y de la actualidad sociológica, de Ham, el zumbido. Era un sonido muy grave, o sea, era un ruido muy grave. La primera sensación fue de trueno, como un trueno. Esto era un sonido como si estuviera encima de casa. Era parecido como a un zumbido, pero como si fuera un avión o varios aviones. Pues como una especie de avión, pero que no llegaba a pasar. He estado mirando y aviones no había. 1 hora, 2 horas he llegado a escucharlo. Un avión de pasajeros como si estuviera 10 metros 20 nuestra, un poco más arriba, pero que subía muy fuerte. Volvíamos a salir y veíamos que muy normal ese sonido no era. Es un sonido para mí de fricción con algo, no sé si está producido realmente por algo geológico de la Tierra o si realmente es algo paranormal. Fue el 19 de enero porque había tormenta y me despertó el ruido, la verdad. Y después, el 9 de febrero, lo volví a escuchar a las 8:30 y me puse a grabarlo. Bueno, pues ahí lo tenían, últimas grabaciones, últimas crónicas, gente muy joven, por cierto, como primeros testigos y casi siempre pues con un móvil que ya empieza a ser una auténtica central informativa, capaz de ser testigo de lo que acaba de llegarnos a la redacción. En Murcia, repito, incluso noticias de ultimísima hora, les hablo de los últimos minutos, sobre aves desorientadas golpeándose contra diversas estructuras de la ciudad y que algunos relacionan con el hum. Y en Cádiz, como observan, personas que varias noches lo han grabado. Ahora, ¿qué es esto? Vamos a ver si salimos de dudas. Presentamos rápidamente a nuestros protagonistas. Antes, como solemos hacer en ocasiones, alguien que cree profundamente en la verdad misteriosa que se esconde tras el hum o The Ham. Vicente Fuentes, amigo, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Un placer estar aquí en Cuarto Milenio. Nosotros te recibimos también con mucha alegría porque tú en esto eres muy decidido. Fuiste pionero en informar de estos asuntos a nivel radiofónico en España, pero tú hablas de sonido inteligente. ¿Y qué características claves para considerarlo auténtico misterio nos destacarías aquí para todos? Sí, Iker, pues sobre todo su selectividad. Es un sonido que aparece tanto en poblaciones tanto pequeñas como grandes y también aparece en el interior de casas, construcciones o incluso coches. Es un sonido que aparece cuando empiezas a estudiar lo que viene siendo la clasificación de ondas de sonido. Empiezas a ver que aparece en 11 octavas diferentes, algo bastante interesante, ¿no? Otra cosa que me gusta destacar es que lo escuchan personas con capacidad auditiva completamente normal. No estamos hablando de que, esto es un tinnitus, es un sonido que lo escuchan solamente unas cuantas personas. No, lo escucha cualquier tipo de persona, ¿no? Y una cosa que me interesa bastante es que este tipo de sonidos han aparecido en la casuística ovni durante toda la historia. Por ejemplo, en Bilbao, en un caso de los años 70, apareció también un sonido previo a un avistamiento de un objeto volador no identificado con exactamente la misma frecuencia, 21.000 hercios, coinciden con algunos de los casos más famosos. Y es que es muy curioso, Iker, porque este fenómeno lleva siendo estudiado por los científicos desde hace 50 años. Y de hecho hay casos desde el año 1830. En 1830, por supuesto, no había ni centrales eléctricas, ni había tuneladoras que pudiesen estar provocando estos sonidos. Y tampoco coincidía con los ciclos de Maunder del Sol, de actividades solares extranormales, ¿no? Muy bien, presentamos directamente, imagino con ganas de hablar, José Manuel Nieves. Pues un poquito, sí. Buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Dame un titular, quiero un titular porque abrimos el debate. ¿Para ti el ham es? Explicable. Eso es un titular. Oye. Enrique de Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Tu titular? Mi titular es que, sea lo que fuere, es algo que se está incrementando últimamente, que está afectando a muchos países
incluida España, no solo las ciudades que se ha dicho, sino otras muchas de las que estoy recibiendo información, y aprovecho para hacer un llamamiento de que la gente que cree haber oído eso nos escriba, y que las autoridades sanitarias y también gubernamentales deben tomar interés, y científicas, por supuesto, interés en el tema, porque este fenómeno, sea lo que fuere, hablo del HAM, no otros tipos de sonidos anómalos, de infrasonidos, está provocando en un porcentaje de la población afectada en esos lugares graves perturbaciones. Si ese es el titular, no quiero ni saber cómo será el texto. Extendido. Juanjo Sánchez Oro, bienvenido como siempre. Muchas gracias. Pues para mí el HAM es una trampa del lenguaje. Yo creo que estamos poniéndole el mismo nombre a cosas que son muy distintas. Qué interesante. Bueno, pues con estos elementos sobre la mesa, Murcia y Cádiz son los últimos casos, pero recibimos diariamente informaciones de otros puntos del planeta. Enrique, por ampliar el debate y por ya meternos en pelea didáctica siempre entre las dos posturas, hablas de que el HAM, sea lo que sea, provoca efectos en las personas, que es lo que más puede interesarnos. Vamos, no es que lo diga yo, sino las investigaciones que se han hecho sobre los zumbidos. Vamos a hablar de, en lugar de HAM, zumbidos, si os parece. Perfecto, aunque cuidado, estamos hablando de diferentes tipos de fenómenos, pero la cuestión es que este zumbido, estas perturbaciones, están creando problemas de salud a gente, por ejemplo, en Taos, en Nuevo México, que es un lugar muy especial donde se viene registrando hace mucho, donde las autoridades sanitarias y los investigadores científicos han descartado que eso que se provoca, que afecta al 2% de la población, sea un problema del oído interno, el tinnitus, o algo similar, porque la gente que es afectada, cuando salen del lugar, ya no tienen ese problema. Oye, aparte que se graba, ¿no? Me imagino de qué sonido puede ser cuando algo, las cámaras... O sea, ¿alucinan las grabadoras? A ver, yo como hasta ahora solo he dicho una palabra... Que eso está muy bien. ¿Has visto cómo me he mantenido? Sí. Bueno, quería empezar por partes. Entonces, primero, para contestar a la primera intervención, cuando has dicho 21.000 hercios, me imagino que querías decir 21, porque como son sonidos de baja frecuencia, todos los hums están entre los 40 y los 80 hercios. 21.000 milihercios. Eso sí. Vale, pues... digo, y luego, tiene razón mi compañero, porque también yo quería empezar por ahí, es que estamos uniendo un montón de fenómenos que tienen en común el hecho de que son audibles. Entonces, ¿qué tipo de fenómenos son esos? Bueno, conocemos fenómenos, todo el mundo nos hemos colocado en las cercanías de una torre de alta tensión y hemos escuchado ese zumbido que es un hum. ¿Por qué no es un hum? Pues que tiene esa baja frecuencia, te puede llegar a doler la cabeza, te puede llegar a volver loco y hasta suicidarte si vives en una casa que esté demasiado cerca. La pregunta de es esos ¿por qué lugares. está inquietando tanto ahora? Pero yo creo que no es ahora, yo creo que sonidos ha habido siempre. ¿Cuál es el origen de esos sonidos? Y ahí es donde están las mezclas. Por supuesto, la fenomenología ovni la descarto por completo porque siempre se acaba diciendo un poco lo mismo en estos debates, que son los ovnis y el HARP. Son dos ingredientes que no pueden faltar. No hay absolutamente nada de todo eso. Primero, hay sonidos de origen magnético o electromagnético. Puede haber sonidos de origen geológico, que también los hay. También y que los se hay... escuchen con esa claridad, ¿no? Sí, ¿por qué no? Algunos, no todos, evidentemente, pero algunos han sido que causaron muchísimo revuelo cuando se produjeron. Se descubrió que eran por maquinarias lejanas. Vale, puede ser que haya lugares donde no se escuchen maquinarias y que sean otras cosas, pero el hecho de que algunos... ¿Qué cosas? Analicemos uno por uno, por ejemplo, sonidos oceánicos. El hecho de que algunos no sepamos, no hayamos podido determinar su origen, no quiere decir que su origen sea desconocido. Y me gustaría enseñaros una cosa, así para el debate. Hay una página que se llama, es una mapa mundial, una base de datos mundial del The Hum, y fijaros qué curioso, a ver si se ve, fijaros dónde están acumulados los sonidos del The Hum. Es decir, en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente. Con sentido común. Con algunos focos.
Totalmente. ¿Por qué de sentido común? creo que no es de Porque donde sentido hay común. información acerca de esto, vamos a ver, la repercusión de los medios cuando se habla de algo es lógico que se reciban informaciones, pero mira, eso Pero es me como estás diciendo decir que en Canadá como no hay decir, mira, medios, un caso muy que reciente. en China no hay medios, que En Canadá los medios lo dirás tú, porque el caso Windsor, que ha sido uno de los Sí, más importantes, pero, de hecho perdona. que el propio gobierno canadiense ha estado estudiándolo y de hecho sí. dejándose... Ahora estoy hablando de 60.000. estadísticas. No acabo de entender muy bien que nos metamos en estas... Lo que se ha grabado y que se escucha en las grabaciones no pertenece al ámbito de la percepción extrasensorial. No es un sonido que está ahí. estaba poniendo un tiene ejemplo por qué de que pertenecer es al selectivo misterio. también. Es decir, puede ser un sonido que ahora mismo no sepamos, porque imaginaros, con los cientos y cientos de sonidos que hay en todo el mundo, si cada vez que se oye un sonido hay que destinar un equipo de investigadores a ver el origen de ese sonido, que sería Por costosísimo. tanto, Juanjo, lo que estamos hablando es de que la gente está grabando algo, le está inquietando algo, relaciona elementos que no tienen un nexo común. Yo creo que sí. Es un fenómeno puramente mediático, por tanto. Yo creo que tiene una parte mediática, sobre todo a partir del famoso ruido de Kiev, que yo no he visto que haya tenido respaldo científico, al margen de lo que fue la difusión del vídeo, en el contexto además del famoso apocalipsis maya del 2012. Entonces, eso se reprodujo de manera viral, incluso hay muchos vídeos que cogen el mismo sonido, introduciendo los mismos pájaros que suenan en Kiev, y se ha ido expandiendo por YouTube. ¿Piensas, Juanjo, para que todos nos entendamos y estamos visualizando de nuevo ese vídeo, que el gran vídeo que pone a The Ham en el planeta de nuevo como tema nuevo del misterio estaba relacionado con algún tipo de interés para unirlo a una franja de tiempo tan concreta como era el supuesto fin del mundo? Yo no lo digo yo, hay determinados expertos que incluso consideran que es un fragmento de sonido editado de la banda sonora de la Guerra de los Mundos de Spielberg. Bueno, entonces, en el caso análisis caso que se ha realizado del tema de la Guerra de los Mundos, si tú empiezas a hacer coincidir esas ondas, a nivel de hercios, en 432 hercios, no tiene nada que ver una con la otra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el apocalipsis maya no estaba en el año 1830, ni en 1950, ni en Bristol, cuando en los años 70 la gente no podía pero dormir. tampoco está bajar. Pero tampoco está bajar. Vamos a ver. Si es que por eso estoy diciendo, ¿Tú qué crees que hay de fondo? Vamos a ver, resulta que en el año 76 los rusos y los americanos empiezan a utilizar unos generadores de gran potencia de ondas de muy baja frecuencia, las llamadas ELF, que provocan perturbaciones selectivas allá donde son dirigidas. ¿Por qué se hace esto, Enrique? Se hace como una forma de guerra climatológica y también humana para perturbar a las poblaciones. Eso está bien documentado. Y esto podría seguir operando hoy de forma Podría clandestina. seguir con mucho avance porque hay armas electromagnéticas y las llamadas armas psicotrónicas rusas que han sido compradas por departamentos gubernamentales norteamericanos para manipular a las poblaciones, en principio para reprimir manifestaciones. Se usan y yo no juraría que no se estén usando aquí. Se está empleando. Se está empleando. Vamos por ahí, porque el sonido puede ser un arma. La pregunta, Vicente, y lanzamos esta nueva página. ¿Puede haber un arma secreta en todo esto que se está utilizando? Perfectamente puede ser posible una experimentación de un arma secreta, pero la verdad es que estamos hablando de con una capacidad muy importante. Es cierto que se están utilizando armas electromagnéticas en manifestaciones para disuadir a las personas. Es cierto. También es cierto que el tinnitus existe, pero es curioso que exista también en localidades en donde está ocurriendo este fenómeno de Ham. Por otra parte, también es cierto que las reacciones de dolores de cabeza, náuseas, sangrado nasal y alteraciones del suelo... ¿Sangrado nasal? Sangrado nasal y alteraciones del sueño han aparecido durante el fenómeno OVNI en toda la historia. Esto es curioso porque sí es cierto que en muchos casos se ha dicho que sin la aparición de un objeto ha aparecido un sonido metálico como el que se está registrando en el sur de España y en otros lugares del mundo, ¿no? Y también, por ejemplo, ha habido casos, como por ejemplo el de Colorado, donde parece que son como disparos gigantescos que son perfectamente audibles, que son perfectamente grabables y que de hecho las autoridades las están estudiando.
yo entiendo que tú, desde tu postura escéptica, consideres que el fenómeno ovni no te lo crees, ¿no? Pero esto no es una cuestión de creencia, es que los militares de todos los países de la OTAN han estudiado esto y tienen miles de casos que no han podido ser explicados. Nosotros ahora mismo estamos intentando explicar el HAM, ¿no? Y hay científicos que llevan 50 años estudiando esto y no han conseguido sacar una teoría ahí sobre discrepo, esto. hay artículos científicos de todo tipo. El problema es que si tú coges y dices The Ham y todo el mundo piensa en una cosa, pero lo que hay que pensar es en un abanico de cosas. Cierto, yo lo y he de dicho ese así, abanico al de principio. cosas tenemos los que son provocados por tal causa electromagnética, explicados. Los que son provocados porque maquinarias, no sé qué, explicados. Sonidos de la Tierra. Sonidos de la mucho Tierra, eso. sí, claro que sí. El roce de las propias placas, todo esto... Yo lo que veo es que hay que ir lugar a lugar. Por ejemplo, comentaba antes Windsor. Windsor, por ejemplo, se han puesto una serie de aparatos sismógrafos para ver un poco la vibración en el terreno y se han triangulado las respuestas y los resultados de ese análisis y se ha identificado un lugar que es una isla que está en Estados Unidos. Sí, la isla de Zug. La isla de hablando, Zug. sí, Entonces, en esa isla, ¿qué es lo que hay? Una acería, es una isla privada, donde hay una acería, donde hay un altorno y no se puede entrar porque es privado. El ayuntamiento de la localidad no tiene competencia ni quiere investigar porque dice que no va a destinar dinero a la investigación de esos ruidos y se ha creado un conflicto diplomático, hasta el punto de que ahora está gestionando la investigación la Universidad de Windsor, pero pagado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. ¿Y crees que en los casos, por ejemplo, de España siempre podría haber un origen perfectamente natural? Lo que hay que hacer es que hay que investigar. Yo creo que hay que observar alrededor. menos y dejarnos menos de intuiciones y medir más. En cuanto se mide y se triangulan los datos y se contrastan, empiezan a surgir las posibles fuentes. Sí, pero cuidado, eso que cuidado, ocurre, en pero casos reconozco sí, claro. una cosa, Enrique, en reconozco casos una sí, cosa. en casos no, tú ya has hablado de unos casos y te digo, no en el caso de Taos, y me voy a centrar, si te parece, Iker, en Taos. ¿Por qué? Porque Taos es el lugar más famoso y resulta que es un lugar excepcional en el planeta, donde se plantean dos hipótesis muy divergentes. Resulta que Taos es el pueblo más antiguo de Norteamérica. Se le calcula unos 12.000 años de asentamiento en este momento. Es uno de los llamados 8 pueblos del norte. Tiene una tradición antiquísima, la tradición de los cachinas, y ahí consideran a las montañas sagradas. No solo ellos, los tibetanos consideran que en Taos está una de las 7 montañas sagradas del planeta. Déjame decir, Enrique, por favor, cuando dices cachinas, que tenemos por ahí una cachina creación de Juan Villa maravillosa, y ahí está la muñeca cachina, que muchos han visto en ellas, precisamente, ahí la tenéis, compañeros, a visitantes de otros mundos, ¿no? De los indios pueblo. Les contaban las historias de madres a hijas y madres a hijos, la presencia constante de unos visitantes, ¿no? Simplemente pongo este análisis para que lo vean gráficamente. Es un lugar excepcional. Entonces, tanto para los dinés navajos, por ejemplo, como para los tibetanos, las montañas son sagradas y la montaña de Taos es una de las 7 montañas sagradas del planeta. Ellos dicen que las montañas, como la de Taos, emiten el sonido, estoy hablando de una no hipótesis, una tradición, emiten el sonido de la madre tierra. Esa es una, pero resulta... Eso puede ser hasta literalmente cierto. Sí, esa es una, pero resulta que Taos está al lado de 3 de los mayores puntos conspiranoicos de toda la historia de los ovnis, etcétera, que son la base de Dulce, Alburquerque y la base de Sandia. En la base de Dulce y en la de Sandia se han hecho todo tipo de experimentos y es donde ha surgido el mito de que había relaciones de los extraterrestres con los terrestres, bases subterráneas, etcétera. En ese lugar tan especial surge el famoso sonido. Mito que para mí tiene que ver con experimentos ultra secretos y no hay ninguna duda de que han hecho experimentos de control mental ahí, en ese sitio. Es decir, tenemos las dos hipótesis. ¿Cuál es para mí? La luz y la oscuridad. Es decir, la luz de la tierra, de la espiritualidad viviente y la oscuridad de los poderes que tratan de controlar a la gente. No descarto las dos hipótesis en un mismo sitio. A ver, los poderes que tratan de controlar a la gente son poderes económicos y no les hace falta... Económico-militares. No les hace falta hacer ruiditos para controlar a la gente, porque ya nos tienen controlados de mil y una formas a través de nuestras cuentas bancarias o de lo que sea. Pero anula la tradición. Perdón, para controlar a la población... Yo me remito a lo siguiente. El poder no se corta ni un solo pelo a la hora de tener esa es una opinión tuya. Por tanto, detrás de esto, ¿crees que hay gente que puede haber algo que tiene que ver con los poderes ocultos? Sí,
Sí, por supuesto. Estamos hablando de ese emplazamiento que, como bien ha dicho Enrique, bien, pues está muy cercano a esas bases militares, ¿no? Fíjate que la tecnología que estamos hablando se está utilizando contra la población en estas manifestaciones. Sí, pero se sabe. Sí, o sea, no contra la población, perdona, se ha utilizado en manifestaciones contra la población. Vale. En todo caso, te digo una cosa, en Taos es curioso porque hay un porcentaje del 62% aparece entre las 8 de la tarde y las 9 de la mañana. Es decir, es bastante curioso que la Tierra se ponga a moverse tectónicamente justo por la noche, ¿no? Cosa bastante interesante, ¿no? Es también interesante que la mayor parte de los avistamientos ovni ocurren por la noche. También es interesante, ¿no? Son pequeñas que de día no brillan. Hombre, claro que brillan, por supuesto que brillan, José Manuel. Es que te digo por qué, porque yo he analizado alrededor de 2.000 casos solamente en 2 años, ¿no?, de ovnis a todas horas del día, y por supuesto que brillan. Que se hacen experimentos con sonidos, con infrasonidos. Infórmate, José Manuel. Por favor, estoy muy informado, te lo digo. Infórmate y puedes estudiar. Pero es que lo que tú haces no es informar, es desinformar. Eso es lo que opino que haces tú. Tú lo que haces es la coctelera, chacachá, chacachá, y la coctelera tenemos el ovni dentro, la conspiración militar, los poderes oscuros y los poderes fácticos. Eso es desinformar. Cuando existen, déjame terminar una frase. Cuando existen una docena, por lo menos, de explicaciones lógicas y contrastadas, que cada vez que se ha hecho un estudio medianamente serio han aparecido esas explicaciones, y no sé el de Taos concretamente, pero en la inmensa mayoría no han sido investigados, con lo cual te da lugar a decir lo que ha pasado en España. Exacto, no son investigados porque no te da lugar a decir lo que te dé la gana, incluso el cóctel que estás haciendo tú. Yo te digo que si se cogiera cada uno y se pudiera investigar, como se han investigado los que sí se han investigado, si hay una docena de explicaciones lógicas, ¿qué necesidad tenemos de inventarnos Sí, solo un momento. Es interesante porque has dicho que en España, ¿por qué no ocurre esto? No, porque es cierto que este tipo de fenómeno afecta a tan poca población que realmente no se está invirtiendo en investigar. Porque no hay dinero, algunos casos en Estados Unidos, por ejemplo, que lo están investigando profesores universitarios en su tiempo libre. Y claro, en Murcia y en Cádiz no vamos a tener esa suerte, ¿no? Claro, exacto. Entonces, pero si no han cobrado ni las indemnizaciones de Lorca, ¿cómo van a investigar un ruido? Claro, cuando se investiga, sí que se localizan las fuentes. Hay casos en los que estamos hablando del electromagnetismo, hay un efecto psicológico que está constatado, que es el efecto Frey, que permite percibir vibraciones como si fueran sonido de campos electromagnéticos. Bueno, eso es posible y, por ejemplo, se plantea en el caso de Taos. Y puede ser la causa. Pero también hay, por eso yo digo que es un poco, hay que ajustar la muestra y ser un poco meticulosos, porque, por ejemplo, en el caso de Bristol, que estaremos todos de acuerdo que es uno de los grandes, de hecho es el que comienza el fenómeno en los años 70, después del siglo XIX, prácticamente no hay nada hasta que llega el caso de Bristol. Bueno, hay antes algunos casos en Roma, por ejemplo. Bueno, en los años 40 hay algunos y tal, pero bueno, el que es realmente fuerte es el de Bristol, que afecta a miles de personas. Cada distrito pensaba que el ruido procedía de un lugar distinto. Pero hay un aspecto muy interesante. El director de la unidad de audiología, que es como lo llaman allí en el hospital de Cambridge, este director llegó a estimar que había 2/3 partes de los afectados no percibían realmente un sonido. Era un problema psicológico. Era un problema de exceso de concentración ante la sugestión colectiva que se había producido. Pero lógico, ¿Por qué pudo constatar que efectivamente era así? Porque hizo terapia psicológica con ellos y el sonido desapareció. Es decir, llega un momento, nosotros tenemos la capacidad, que se llama direccional, de efectivamente concentrar nuestra atención en un punto determinado. Estamos en una gran aglomeración y podemos mantener la conversación con la persona que tenemos al lado, aunque haya mucho ruido exterior. Cuando tú estás obsesionado con la existencia de un ruido, los ruidos que nosotros tenemos de fondo, podemos llegar a lo que se llama generar ganancia interna de ese sonido, ¿no? Es como elevarlo por encima del resto. Y efectivamente vemos ruidos donde no están. Lo que estará preguntando nuestro público, que lo he dicho antes, es por qué en la grabación aparecen tan claros estos sonidos. Es que son distintos. Hay gente que solamente siente la vibración y no escucha nada. O sea, eso está perfectamente... De hecho, y luego hay sonidos que efectivamente se graban en el propio lugar. Hay que informar, siendo justos, de que en Murcia y en Cádiz hemos recibido bastantes grabaciones. Parece el mismo sonido. Igual es que estaba siempre. Pues mira, yo te digo, juego lo que queráis, que el de Murcia, que hay sonidos que evidentemente se oyen y se graban y quedan registrados. Pero si eso se investiga, se encontrará... ¿Crees que no hay poderes ocultos? Se encontrará la causa o las causas. Hombre, no son necesarios. 2/3 partes de los afectados lógicamente en Bristol no creo que estuvieran manipulados por nadie. ¿Descartas las causas cósmicas? No necesariamente. Las causas cósmicas son desde las vibraciones del Sol a los movimientos planetarios o de nuestro propio mundo
En fin, hay un montón de cosas, pero el hecho de que no seamos capaces de atribuir a lugares con sonidos o con hum sin estudiar, que no seamos capaces de atribuir la causa, para nada significa que esa causa no exista. Enrique, tú has dicho sonidos de la Tierra antes, una de las teorías, y incremento, que esto puede interesar a nuestro público. Incremento en las últimas fechas. ¿Por qué? ¿De qué se está quejando la Tierra? Hombre, bueno, una cosa son los datos que los puede aportar Vicente de cómo se han incrementado y la cantidad en los últimos años que se han registrado, y otra cosa es, yo digo, y esto por supuesto es una creencia, es una conclusión mía, y es que por un lado la actividad solar se ha vuelto muy anómala y se está volviendo más anómala, y eso sí tiene que ver para mí con el mito de 2012, insisto, mito, que ellos hablan de la muerte del quinto sol y el comienzo de una nueva era. No tiene nada de anómala la actividad solar que conste, nada. Yo digo, esa cuestión, y dos, todo el cambio que está sufriendo la Tierra, tanto por nuestro maltrato como por su propio proceso. Lo que yo digo es que los indios de ese pueblo tan realmente sabio como es el de Taos, que es un pueblo con una tradición excepcional, hablan del cántico de la tierra y del lamento de la madre tierra. Y no lo hablan ahora, lo hablan desde siempre. Pues ¿sabes qué? Eso te lo compro. O sea, la tierra quejándose de todos los malos tratos que le hacemos, eso, fíjate, te lo compro. Claro, de alguna manera alertada por el Padre Sol. Vicente, se hablaba incluso también, uno de los términos que se pusieron, puede que mediáticos, exagerados, lo que ustedes quieran, pero que se acoplaron a esta historia fue trompetas del apocalipsis. Efectivamente, una mención bíblica que funcionaba muy bien para poder expresárselo al público, ¿no? Sí que tengo que comentar que ha habido más de 300 casos en el último año, ¿no? Bastante interesante. ¿Qué le decimos a la gente de Murcia y de Cádiz? Que estarán viéndonos y no se están aclarando de nada. De Murcia, de Cádiz y de otros muchos lugares de España y de toda América que escuchan este programa y que me han escrito a raíz de llamamientos que yo he hecho antes de esto, lo que hay que decirles es, primero, que tengan cuidado con la sugestión colectiva, porque es lo primero que hay que descartar. Que se tranquilicen, pero también que si en lugares como Murcia o Cádiz eso es un fenómeno real, claro, objetivo, exijan a las autoridades que investiguen para dar una explicación. Yo voy un poquito más allá y lo pregunto a los dos, ya prácticamente en los minutos finales. ¿Qué buscarían? Pongamos en la hipótesis, porque no queda muy claro, de poderes ocultos, u ondas con el sonido como casi arma, o perturbaciones mentales, sangrado de nariz, todo lo que hemos contado. Eso es otro tema, ¿eh? Bien, pero ¿qué interés tendrían en concreto, por ejemplo, en la población de Murcia y de Cádiz? No, vamos a ver, en el caso de Murcia y de Cádiz, yo estoy hablando para el fenómeno general de diferentes explicaciones. A lo que pasa en España en estas horas. En Murcia y en Cádiz, hasta cabría la posibilidad de que el origen de ese sonido fuera marino, porque están cerca del mar. En Taos de hecho, hay algunos documentados que es marino. Es un movimiento de olas. Hay un aspecto que yo hablaría de dos causas que por lo menos no he visto contempladas dentro de lo que es toda la gente que ha valorado posibilidades, ¿no?, de explicación de este fenómeno, que creo que podrían ser interesantes, siempre yendo caso por caso, no digo que sean globales. Uno es la crisis económica. La crisis económica es curioso, sí, pero tiene sentido. Nosotros estamos acostumbrados, cuando vivimos sobre todo en las ciudades, a tener un determinado ruido de base, un ruido de fondo. Los domingos y los festivos reconoceremos todos que suenan distintos, porque hay menos actividad normalmente y menos tráfico. Entonces, cuando se cierran empresas o cambian el turno, que es lo que pasa ahora con la crisis, también cambia, hay determinados sonidos que antes estaban amortiguados y ahora asoman nuevos sonidos y distintos, ¿no? Entonces es una posibilidad, ¿no? Esto no es mío, esto me lo ha comentado un buen investigador, además de psicofonías, que es Francisco Zurita, y él, que está acostumbrado a escuchar muchos sonidos, me dijo, oye, es que ahora, en época de crisis, los polígonos son distintos. También. Sí, y además sonidos a lo mejor de cambios de turnos, fábricas que trabajan por la noche, empiezan a hacer actividad que antes no tenían. Entonces, y antes no se escuchaba porque los tapaban otros sonidos. Exacto. Bueno, entonces, quiero decir, hay esos cambios de ritmo, pero es habitual. Polígonos, fábricas que cierran, fábricas que cambian actividad nocturna. Pero entonces, Juanjo, siendo un poco... sería todos los días, ¿no? No, bueno, estoy hablando... El sonido no aparecería y desaparecería. En rangos, bueno, estoy diciendo que por eso digo que no es en todos los casos. Digo que en determinados sitios puede ocurrir. Hay sonidos que están durando meses, sonidos que duran en determinados horarios. Bueno, yo lo apunto como una posibilidad. ¿Podría haber poderes ocultos detrás de todo esto? Perfectamente posible. Y además... en los casos españoles, sí, en los casos españoles podría ser nada más que una etapa más de todo lo que hemos hablado. De todas formas, y un poco para aunar todo lo que hemos dicho, sí que es cierto que hay diferentes explicaciones aplicables
a muchos casos. Es decir, es posible que pueda ser lo del Sol. Es posible que sean movimientos telúricos, es posible que sean experimentos militares y es posible que haya un factor paranormal que era el que yo estaba Pero es que no es una causa única, es posible que algunos sean por esto, otros por esto, y la suma de todos los casos sea un poco el fenómeno que estamos El gran enigma es el incremento. Excepto el paranormal. Bueno, ahí diferimos. El gran enigma es el incremento. Y así, sintetizando, son dos causas que son diferentes, pero el incremento, insisto, para mí... Pero yo es que ese incremento que das por hecho no lo veo, Enrique. Vamos a ver. Sí. 300 Desde casos en el octubre... último año. Desde testimonios. Te voy a hablar de datos estadísticos. Desde octubre del año pasado a enero de este año... Escúchame un momento. A enero de este año se han producido Enrique, 300 casos. Te pregunto desde el máximo respeto. Sí. ¿Y no será que en este incremento desde los años 70 hasta ahora que ha ido viniendo, resulta que viene parejo, por ejemplo, al incremento de las tecnologías que están en los bolsillos de toda la gente? Claro. Es decir, hay lo mismo, pero se graba más, con lo cual parece que hay más casos. Es lo mismo que cuando hubo el boom de los ovnis, que de repente todo el mundo veía ovnis. Y claro, un fenómeno psicosocial, estás hablando. Claro, eso también influye. No, pero que se graba, evidentemente, que el sonido está. Bueno, pero es que no, a ver, no todos se graban. ¿Tú me estás diciendo que hay 300 casos de grabaciones? No. Me estás diciendo que hay 300 testimonios de ruidos y algunos estarán grabados y la inmensa mayoría no. Mira, los que más están interesando a la ciencia, yo por lo menos los estudios que he estado viendo, porque efectivamente la ciencia se está preocupando mucho de ello, son precisamente aquellos que no consiguen grabar. Claro. Eso es realmente, es decir, tenemos testimonios de personas que escuchan algo y no es posible, por más equipos sofisticados que llevemos allí, de captar ese sonido. Eso es lo que realmente está interesando. Los que están saliendo que se graban, realmente, de verdad, con todos los respetos a todos los testimonios de la gente que sube y que es una preocupación el ruido, por todos los daños que genera, realmente a la ciencia le interesa bastante menos. O sea, por lo menos el foco de atención de los científicos está en personas que tienen esa hipersensibilidad y que no encontramos la causa física que provoca esa sensación. Eso realmente lo interesa. Y no nos olvidemos... Para mí no tenemos casi más tiempo, Enrique. Vamos a lanzar una de tus profecías. ¿Qué va a pasar con este sonido? Porque hay dos cosas que creo que el público tiene que saber. No es fácil este tema de comprender, porque parece que hay una gran caja de Pandora con muchos temas en su interior. Que está ocurriendo, parece ser, y que mucha gente lo graba, y en diferentes situaciones, y vamos a ver qué pasa a raíz de esta semana. Quizá nosotros tengamos también parte de culpa si esta semana se incrementan exponencialmente los casos. Hemos hablado de The Ham 2 semanas como reportaje en nuestro programa. Pero en Canadá, en estos mismos momentos, el Ministerio de Defensa dará lectura de un informe sobre el ZAM, porque la universidad decidió entregar una suma de dinero considerable para estudiar el ZAM, porque en Canadá preocupa a nivel oficial. Y mi sensación es que nos quedaremos como en este debate, seguramente sin saber, ¿no?, la conclusión de fondo. Así que, Enrique, te dejo la absoluta responsabilidad de lanzar una profecía brevísima, por favor, de qué puede ocurrir, en tu opinión, en las siguientes fechas. No será profecía, porque me llamo de Vicente, no de vidente. Pero una deducción en base a todo lo que estudia este fenómeno. Y es que si son correctas cualquiera de las dos hipótesis principales que yo he planteado, esto irá increciendo. Y en el caso de que la causa sea solar o cósmica, irá acompañada de manifestaciones muy anómalas en el Sol. Eso para mí sería lo determinante, que si hay manifestaciones muy anómalas, probablemente también muertes de animales producidas por las perturbaciones en los campos electromagnéticos o geomagnéticos terrestres. Esa es mi predicción en el caso de que sea eso. Si es algo producido por el hombre, sería distinto. Intentaremos saber qué pasa con lo de Canadá, a ver qué informe dan, y sería un buen motivo para seguir indagando en este misterio que desde luego es nuevo, es extraño y concentra en sí mismo un gran puzzle de enigmas. Gracias a los cuatro, de verdad ha sido un placer. Gracias a ti, y que nos cuente la gente lo que está escuchando. Eso como siempre. Ya están las vías de contacto, Enrique, míralas, ahí están, para que, como siempre, ustedes formen parte de este programa. Nosotros continuamos con muchos más contenidos, como siempre, aquí en Cuarto Milenio.
En los gabinetes de curiosidades había algo que no podía faltar. Eran los instrumentos médicos. Estos curiosos que coleccionaban cosas extrañas tenían una pasión interminable por el cuerpo humano. Y dentro de ese cuerpo humano había cosas extrañas. Se encontraban los investigadores, los arqueólogos, con cabezas que tenían extraños agujeros realizados en ellas. A veces perfectos agujeros, completamente redondos. Otras veces se encontraban los cráneos con unas laceraciones muy extrañas y no sabían a qué atribuirlo. El caso es que en los gabinetes tenían cráneos, como el que tengo aquí, que pertenecían a culturas como la Paracas o la Nazca, y que, como ven, tenían varios orificios. Se empezó a investigar hasta que se encontró un cráneo que databa del año 8000 a.C. y empezaron a especular que podían ser esos extraños agujeros. Llegaron a la conclusión, tanto los científicos como los investigadores, en que podían ser trépanos. ¿Y qué eran los trépanos? Pues esos agujeros que se hacían para contactar con el más allá. En el Neolítico, los hombres, los chamanes, los que dentro de la comunidad tenían ese don, eran los que tenían que ser trepanados. ¿Para qué? Para que así se abriera la conciencia y fuera más fácil contactar con los espíritus que se encontraban en el otro lado de la caverna. Desde entonces se tiene conocimiento de que la trepanación se ha llevado a cabo en todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Hoy en día también se sigue utilizando. Antes, en el Neolítico, se utilizaba el sílex, las hachas o las piedras para hacer prácticamente lo que se sigue haciendo en la actualidad. Había que hacer una incisión en el cuero cabelludo, se quitaba una especie de casquete de piel y pelo que dejaba al aire el cráneo de la persona. Este cráneo, una vez ya a la vista, con ese hacha era raspado hasta que se hacía pues un huequecito. Hoy en día, con los instrumentos más modernos, este ya incluso quedaría antiguo porque hoy en día son eléctricos, lo que se hacía era poner encima del cráneo este instrumento que se llama trépano y poco a poco, mientras se giraba, se hacía una pequeña incisión para llegar a las partes del cerebro que se querían tratar. Muchas veces era para tumores, no así en la antigüedad, porque no se tenía ningún conocimiento, por supuesto, del cuerpo humano. En la antigüedad lo que lo utilizaban era para contactar con el más allá, con esos espíritus que ya no estaban entre nosotros. En las culturas como la Paracas, la Nazca, la Tiahuanaco, aparte de deformar los cráneos, como el que tenemos aquí, se hacían estos agujeros. Hay cráneos verdaderamente que tienen casi todo la bóveda craneal completamente horadada. ¿Para qué era? No se conocía cómo funcionaba el cuerpo humano. ¿Era con fines médicos, como afirman algunos, o eran con fines rituales mágicos, como aseguran antropólogos de gran categoría? Lo cierto es que se han encontrado en muchos de ellos también una especie de tapas, como la que tengo aquí, que se hacían con oro. El oro que tenían servía para hacer una especie de discos que eran puestos en la superficie que se había horadado para que así el cerebro no estuviera al aire, para que no se infectara. Muchos de estos hombres que fueron trepanados tanto en el Neolítico como luego Hipócrates lo dice en Grecia en sus tratados de medicina, que seguían realizando estas incisiones, como actualmente se sabe que sobrevivieron a esas trepanaciones porque el hueso va cerrándose, va regenerándose. Hoy en día hay toda una comunidad que asegura que autotrepanarse es bueno, que abre una conciencia distinta, casi cósmica, y que además activa la creatividad. Hay muchas personas que siguen ya esa corriente y que con médicos se han quitado un trozo del cráneo. Y hace unos días yo leía en una revista científica un artículo en el que se aseguraba que si hiciéramos varias incisiones en nuestro cráneo, este funcionaría, trabajaría 7 veces más rápido de lo que trabaja hoy en día. Bueno, trepanación con fines místicos, mágicos, rituales, trepanación hoy en día con fines
de conciencia cósmica o trepanación médica. Ahí tienen un abanico de posibilidades y yo les dejo que reflexionen con ellas. El censo sobre casas no habitadas en nuestro país arroja datos sorprendentes. Son miles y miles y por muy diferentes motivos, claro. Hay un porcentaje de esas casas cuyo motivo es francamente inconfesable. Nadie lo pondría negro sobre blanco en un informe. Pero a mí es el motivo que me interesa, sinceramente, por lo menos para abrir este espacio del programa. Verán, miedo a la propia casa. Miedo al propio hogar. El hogar, en definitiva, es nuestro último refugio, el entorno donde nos sentimos seguros con nuestros familiares, con nuestras propiedades, con lo que cada uno quiera, pero de alguna manera sin temor. Sin embargo, hay viviendas que con el paso del tiempo y algunos acontecimientos se convirtieron en algo que acabó espantando a los propios inquilinos. Y como ustedes bien saben, el asunto monetario a nivel de un techo digno no está para dejar un caserón, un piso, da igual además las circunstancias, el valor que tenga, abandonado por el terror que se ha sentido allí dentro. Son unos cuantos casos. Vamos a contar con el testimonio directo sobre el terreno de uno de estos últimos episodios que llama la atención, verán, por la angustia, por la claridad con la que se expresa el principal testigo. Un testigo que vuelve al domicilio pues solo para cuarto milenio, porque le ha cogido eso, miedo a la propia casa. Siempre que hablamos de estos temas, de casas abandonadas, me viene a la mente una que recreamos hace ya bastante tiempo. Una pareja joven y una casa con un precio excesivamente bajo. A pesar de ser un habitáculo humilde en un barrio obrero, a las afueras de Madrid. Pero era el chollo de su vida. Poco a poco el chollo se convirtió en un infierno. Empezaron a pasar cosas increíbles, como digo, imposibles de plasmar en un informe. Manos invisibles que golpeaban, por ejemplo, a ella. Apariciones de auténticas sombras, figuras, voces que les llamaban, que querían matarles, que se fueran de allí. Antes de la última noche, antes de abandonar aquel lugar, ocurrió algo que se me ha quedado a mí siempre muy grabado. La pareja, llenos de miedo, por algún motivo, empiezan a explorar su propia casa como una desconocida y observan que en el papel pintado en una de las esquinas había algo por debajo. Los últimos moradores habían cubierto todo con el típico papel de la época, años 70. Empezaron a tirar de él y descubrieron todo tipo de signos, de invocaciones. Prácticamente la casa entera parecía haber sido un lugar de rito y culto satánico. Esto me impresionó, porque pude conocer en su día a los propios testigos. Y lo contaban con un terror muy parecido al que vamos a escuchar ahora, estoy seguro. Así que si les parece, con todo el respeto, vamos a hablar de alguien que ha tomado distancia con su propio hogar. Ese sitio donde, efectivamente, sobre el papel teníamos que sentirnos muy a gusto. Vamos a hacerlo, vamos a investigar. Como siempre, sobre el terreno. Se incorpora nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Realmente impresionado con esta historia, con Sí, este la verdad. miedo a la propia casa. Mucho, porque es verdad, cogerle miedo a la propia casa es algo como muy extraño, ¿no? Es donde uno acaba refugiándose de todo. Y yo le tengo que dar las gracias a Carlos por habernos dejado entrar en esa casa, por haber tenido la valentía de volver a un sitio que a él le da auténtico miedo, y eso lo he podido yo palpar. Para mí ha sido una cosa muy impresionante, porque es la primera vez que en Cuarto Milenio yo voy a una casa y me acabo convenciendo de que tal vez esa noche nos va a pasar algo. Va a suceder algo de lo que Carlos nos cuenta.
Y es una sensación ¿Pero por qué? Porque general. él lo transmite. Él acaba convenciéndonos, nos lo cuenta una y otra vez con tanto ímpetu, nos traslada ese miedo, nos dice, por ejemplo, yo le pido que, bueno, ¿por qué no pasamos la noche aquí todos juntos y vemos qué pasa? Y me dice que él, por supuesto, que está dispuesto a que estemos todo el tiempo que queramos, pero que no vamos a dormir allí, ni nosotros ni él, porque no lo puede permitir, que incluso él se ofrece a pagar el hotel. Hasta ese punto tiene miedo. El compañero cámara, José Alberto Gómez, también me transmite que él está convencido de que vamos a acabar oyendo esos ruidos que él oye, viendo esas cosas que él ha visto y que ha visto otros miembros de la familia. ¿Estamos hablando de qué lugar exactamente? Estamos hablando de Herrera del Duque, de una casa familiar, típica casa grande que se divide en tres. Él es el propietario de la casa central y es muy curioso porque dice que, bueno, a lo largo de las generaciones han vivido distintas familias ahí, de su propia familia, y todos han referido lo mismo. Uno le han dado más importancia, otros menos, y Carlos sí que lo ha vivido desde muy pequeño. Tanto él como sus hermanos han vivido pues este tipo de situaciones hasta el punto de que poco a poco la han ido abandonando. Y hay un dato interesante, Paco, ahora escucharemos enseguida y veremos sobre todo pues la fuerza, ¿no?, de un testigo que tiene respeto a su propia casa y que nuestro reportero, como todos nuestros reporteros, acostumbradísimos ya al trasiego, ¿no?, con el personaje que ha vivido el misterio, detectan que es una creencia brutal, real, un miedo casi palpable y que quizá ustedes noten, ¿no?, una impresión al ir por lo que era su casa, simplemente. Hay un dato que me parece interesante, como digo, y es que en esa partición de casas se convierte en algo que es casi pues como una especie de colmena moderna, o sea, hay varias particiones y hace que estén juntas, y con el tiempo, dejémoslo ahí, también las de al lado. Sí, los vecinos tampoco han ido. Se han ido yendo. Es la típica casa de pueblo. La gente se suele ir pues a las grandes ciudades, pero son las casas que todo el mundo utiliza para ir al pueblo. Bien, pues ninguno de los vecinos va al pueblo y por supuesto la familia de Carlos tampoco. ¿Casualidad? Puede ser. Carlos está convencido de que no. Incluso él tiene sus propias teorías y piensa que en las otras casas están ocurriendo exactamente las mismas cosas que en su casa. ¿Quieres que la veamos? Por supuesto, vamos a Seguro que escucharle. los espectadores también. Vamos allá. Yo de pequeño, lo que pasa es que no lo decía por el tema del miedo de la familia cuando era pequeño, este patio de luz, cuando entrabas, yo aquí he llegado a entrar y al mirar hacia arriba, yo he visto ahí arriba, pues, alguien que me estaba mirando. Luego estuvo viviendo aquí 8 años ya mi hermana, con su marido, con su niño. Y hace 10 años que estuvo 8 años mi hermana aquí viviendo y fue cuando ella también ya manifestó los ruidos que se originaban en la casa. Yo me vine a vivir aquí por trabajo y bueno, esta era la habitación donde yo vivía, donde yo dormía. Y en esta habitación aquí no estaba situada, ahora mismo hay una cama solamente, pero antes había 2 camas. Y en esta habitación donde se desarrollaba yo aquí donde intentaba dormir como podía y aquí era, pues eso, era un ruido constante de pasos reales. Yo tenía una perra, mi perra ladraba, entonces yo notaba la presencia, yo sentía. Además hay como es que es una sensación de verdad, es casi, es de locura, ¿no? Un poco. Y te envuelve esa situación y claro, tú no sabes lo que estás viviendo porque es algo que se te escapa. Y he notado cómo se llegaban y cómo en la cama se sentaban, allá a los pies, cómo se sentaban, y tú notas cuando la cama se está bajando. Y yo acostado, dando la vuelta y diciendo, no quiero ver nada para irme esto, bueno, rezando lo que sabía. Empiezas a rezar, empiezas a tener miedo, no sabes qué decir, no sabes qué hacer ni cómo actuar, evidentemente, ante esas situaciones. Realmente preocupado este hombre y que cuenta cómo es un proceso largo. No sé cómo empieza la historia, Paco, en sí, porque al final se convierte en algo casi físico que presiona la cama, pero las visiones, las voces comenzaron mucho antes, incluso de rostros. Yo no sé si tiene que ver con las personas que vivieron allí antes. Estamos hablando de un técnico industrial, de una persona formada, de una persona que poco a poco va cogiéndole ese miedo porque le sucede todo tipo de cosas. Los pasos que se oyen, por ejemplo, en el piso de arriba son imposibles porque la casa está dividida y él oye claramente, él y otros familiares, que es muy importante decirlo, que no es solo él, sino que toda la familia acaban escuchando esos pasos que atraviesan completamente el piso de arriba cuando está dividido, ¿no? Visiones, nota cómo le quitan la sábana por la noche, cómo se sientan a su lado, se despierta en medio de la noche y llega a ver sombras que huyen, objetos que cambian de lugar, muy pesados. Por ejemplo, nos hablaba de un baúl que tenían que mover entre 3 personas y que aparece en mitad del pasillo. O sea, cosas que son imposibles y que le van convenciendo
no de que, porque claro, te ocurre una vez y puedes pensar, bueno, pues el duerme vela, pues he visto cualquier cosa. No, él se va convenciendo y va cogiéndole ese terror porque es consciente de lo que le está pasando es absolutamente real, que la cama se hunde, que hay personas que no se quieren dar vueltas porque hay personas justo detrás de él. Los perros, por ejemplo, que él tiene varios perros, se vuelven completamente locos en momentos determinados en esa casa y salen corriendo y no hay manera de detenerlos. ¿Y el ¿no? rostro, Paco? Él habla varias veces de un rostro que se aparece flotando en las estancias. Sí, sí. ¿De quién es? ¿Lo ha podido identificar? ¿Sabe algo? Bueno, él sabe que puede pertenecer a alguien que habitó en esa casa. De hecho, no es solo él el que lo ve, parece ser que podría ser de una señora, y él tiene una experiencia muy, muy viva con un amigo. El amigo realmente no se lo ha contado a nadie, no tiene el valor para salir y contarlo, pero vamos, se le apoya completamente porque estaba junto a él y fue el protagonista principal del testimonio. Una visión en primera persona. Bien, vamos a ver o a vivir o a revivir con él en esta casa a la que ha tomado tanto respeto, una experiencia que es la que, por lo que parece, le hace tomar conciencia ya a un nivel de que tiene que abandonar su propio hogar, de alguna manera. Sí, sí. Vamos a escuchar cómo nos cuenta el día en que un amigo ajeno le habla del mismo rostro. Vamos a verlo. Yo le vi que él estaba mirando hacia arriba y tendiendo la ropa y hacia arriba, y le vi que la cara le cambió de estar hablando. Él siguió tendiendo la ropa y ya terminó de tender la ropa y salió, cerró la puerta y venía callado, en silencio. Pues bueno, como éramos entonces jóvenes, él vino, se cogió un refresco, se fue para el sofá, pero de todo esto sin hablar ya nada. Yo noté que algo pasaba ya. Digo, cogí, digo, Cristian, digo, ¿qué ha pasado? No, nada. Digo, como que nada, joder, estábamos hablando, digo, y ya no hablas. Joder, tío, dice, no, dice, la abuela que vive aquí al lado, dice, que me estaba mirando con una cara increíble. Digo, ¿qué? Sí, joder, de la abuela que vive aquí al lado, porque él la conocía, porque su hermana vive aquí también y todo, ya te digo, esto es familiar todo. Digo, a ver, ¿cómo? Digo, que sí, coño, dice que he visto a la abuela que vive aquí al lado, dice, me estaba mirando con una cara y unos ojos, dice, muy raros, muy extraños, dice, pero claro, y es cierto que yo le veía las expresiones, eran de verdad que sorprendente, ¿no?, el verle. Y claro, yo me quedé, digo, a ver, Cristian, ¿me estás diciendo que esto has visto hay una mujer mayor? Joder, tío, no me digas, es que, claro, la mujer que vive aquí al lado. Digo, mira, Cristian, esa persona lleva ya 7 años muerta. Ese testimonio escuchado en el lugar de los hechos sí que a mí me puso el vello de punta, porque es que además él va contándolo, es muy interesante porque no lo está viviendo él está viendo a su amigo quedarse completamente blanco y reproducir las mismas sensaciones que él mismo ha tenido, y el amigo de hecho no quiere ni contarlo, él viene y se sienta. Y claro, cuando le pregunta y empieza a contarle eso, claro, se le ponen los pelos de punta, ¿no? Es como la confirmación de que realmente allí pasa algo, de que no y que es el tiene que único. ver con la anciana, digamos. Con esa anciana que quizá quiere decirle algo, ¿no? Es quizá el pensamiento que él tiene y no sabemos si puede ser la realidad, ¿no? Que de alguna manera él percibe que hay algún mensaje ahí oculto, hay algún mensaje que él tiene que recibir y que pues esa anciana por eso se presenta, ¿no? Y quizá pues tiene algo que ver con esos ruidos que se oyen, con esos objetos que se mueven, con esa cama que se hunde. Y con el rostro que él mismo ha visto. Y con ese mismo directamente, rostro. Yo te puedo decir fijamente. que es lo que no se puede ver a través de la pantalla, que nosotros estamos dentro de esa casa, con ese frío que hace dentro de esa casa, con esos objetos completamente cubiertos de polvo, porque hace años que nadie va allí a vivir, y escuchar este tipo de testimonios nos puso, la verdad, el vello de punta, y lo que sí que puedo decir es que yo estoy convencido de lo que cuenta Carlos es verdad. Él ha vivido eso, sus amigos han vivido eso, lo que no podemos saber es a qué responde, porque el miedo es muy fuerte, el miedo es muy poderoso y es capaz de hacernos pues ver y escuchar y sentir cosas que a lo mejor no están ahí. Ahora, yo estoy convencido de que Carlos lo que cuenta es verdad. Y estaba claro que había una relación con alguien que vivió en esa otra casa adjunta, pero que evidentemente ya no está en el mundo de los vivos. Y como ocurrió en todo ese bloque, todo el mundo fue abandonando poco a poco ese lugar que ha quedado pues como tantas casas en tantos pueblos marcadas, ¿no?, por una historia, y luego habitualmente acaban como están ahora mismo, a estas mismas horas, ¿no?, sin nadie, solo con el polvo como único protagonista, adueñándose de esos objetos, de esos viejos cuadros que hemos visto, de esos retratos antiguos que también hemos visto y que evidentemente les habrá pasado como a mí, identifica a uno con un tiempo de apariciones, ¿no? No quiero decir que por supuesto tengan nada que ver, pero es esa época, como si la aparición fuese la eterna fotografía desvaída en blanco y negro. Yo creo que Carlos, sea lo que ocurra, es un ejemplo gráfico y sobre el terreno de que en España, en cualquier lugar, hay casas que han sido abandonadas por miedo, un miedo que sigue latente. Le vendría bien
pues un consejo de nuestros expertos. Yo creo que sí, que se lo ha ganado desde luego con su valentía al contárnoslo, y yo de verdad que se lo agradezco, porque seguro que muchos amigos se van a sentir muy identificados con su historia. Vamos con él. Las experiencias que cuenta Carlos tienen mucho que ver con los fenómenos que se producen en lo que llamamos una casa encantada. Son fenómenos que ha presenciado Carlos, pero también los han presenciado otras personas. No es solamente subjetivo. Ahí hay otras personas que han visto, y además su amigo Cristian ha llegado a ver a la abuela, esa abuela que había muerto hacía 7 años. Eso es una experiencia de visión de un fenómeno paranormal. Es escuchar pasos por el piso de arriba, escuchar ese grifo que gotea y no gotea. Todos esos fenómenos son fenómenos de una casa encantada. Da la impresión que tienen algo que decir. Esa abuela ahí tan visible, a lo mejor tiene algo que decirles. Pero vamos, yo les recomendaría que volvieran y que se tranquilizaran. Yo creo que como en muchas de este tipo de cuestiones, existen factores que están interrelacionados. Por ejemplo, es muy probable que en sí la propia edificación quizá esté en algún lugar donde hay intensas perturbaciones electromagnéticas. A su vez, no sería extraño también que Carlos tuviese un lóbulo, unos lóbulos temporales, particularmente el derecho, y fuese especialmente susceptible. Personas son muy susceptibles a este tipo de cambios. Por ejemplo, entre los artistas, quizá el grupo que más afectado es por estas cuestiones de tipo ambiental. Por lo tanto, le sugeriría a Carlos que aceptase, de alguna manera, esa sensibilidad tan particular propia de artistas, como he dicho, propia de ciertos mediums auténticos, evidentemente, que tiene esas sensaciones en un momento determinado, y que aprenda a vivir con ellas. Aprende a vivir con ellas con más naturalidad. De esta manera le meterá menos miedo a su familia, evidentemente, y además yo sugeriría sin lugar a dudas que volviese a la casa y que también de alguna manera se familiarizase con ese tipo de sensaciones. Claro, qué fácil, y le agradecemos el esfuerzo, ¿no?, desde el punto de vista más científico y más de investigación en lo paranormal. Qué fácil es decirlo desde fuera. Estoy imaginando a Carlos que por mucho que escuche al doctor Gaona, a Paloma Navarrete, no va a querer volver, imagino. Hombre, lleva que buscando ni atado, respuestas, porque hemos visto la fuerza que tiene, ¿no? Claro. Está interesante en el sentido, la conclusión de que puede ser una sensibilidad especial en un lugar especial, y la rotundidad de Paloma de casa encantada. Es decir, ahí hubo una anciana que quiere decir algo, siempre según la teoría de Paloma Navarrete, y quizá, Paco, y esto no lo sé yo bien, si hubo algo, si se ha investigado sobre el pasado, tanto en el suelo como lo que pasó en ese lugar. Carlos nos dio una serie de datos. Por ejemplo, en una de las casas se sabe que hubo un suicidio. Esto ha pasado de generación en generación. Él ha hecho su propia investigación y la verdad es que no ha encontrado una explicación, que yo creo que es lo que él demanda. Y claro, es verdad, es muy fácil animarle a que vuelva. Yo creo que es lo que tiene que hacer. Estas cosas hay que afrontarlas, y sobre todo afrontar los propios miedos, ver, nos decía Paloma enseguida en cuanto le dijimos los detalles, que para ella no hay duda de que es una casa encantada, pero también nos decía: yo que tengo muchas experiencias con esto, no hay que temer, hay que ir allí y afrontar lo que pase, porque al final, cuando el mensaje se entrega, todo desaparece. Entonces, bueno, quizá haya que hacer ese esfuerzo. Luego ocurre una cosa que es, yo creo que bonita, interesante, que no se suele contar, que en ningún programa yo creo que contaría, es un poco la trama interior, y es que Carlos se quedó realmente decepcionado, le dio pena que los reporteros, el misterio es así, no pudiesen captar nada con las cámaras, porque estaba convencido de que eso iba a quedar registrado. Sí, sí, nosotros hicimos nuestras pruebas, hicimos nuestro trabajo, dejamos la cámara grabando durante horas, dejamos una grabadora de sonido, llevamos una cámara térmica, y bueno, nosotros no encontramos nada concluyente, pero es como buscar una gota de agua en un mar. Esto le ha pasado a Carlos y a su familia a lo largo de años. No es todos los días ni a todas horas, pero Carlos tenía una fe tremenda y nos aseguraba: os va a pasar algo, lo vais a vivir, vais a ver que todo lo que os digo es verdad. Y claro, luego cuando nosotros revisamos el material y no le pudimos dar ninguna respuesta, pues sí, se sintió decepcionado. Agradecido porque le hubiéramos atendido, porque hubiéramos estado con él, cuando la verdad es que tenemos que darle las gracias nosotros a él por permitirnos entrar en su casa y luego por contarnos esta historia y tener esta valentía. Sentimos a lo mejor no haber podido tener esa prueba que todo el mundo desea de que lo que él cuenta es verdad. Porque quizá todo esté hilado con la propia persona, con la familia, con la historia, con algo muy personal. Pero nosotros lo hemos intentado, con Paco Pérez Caballero a la cabeza. Y una cosa muy clara, yo no sé, en otros lugares, en otras formas de entender el misterio de divulgación y la investigación, pero nosotros, si no hemos encontrado nada,
se lo contamos al testigo y se lo contamos a ustedes. Es nuestra misión sobre el terreno. Paco, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Iker. Hasta la próxima aventura, que sé que la próxima... Bueno, las próximas... Prometen. Traen mucha tela. Muchísimas gracias, amigo, Muchas de verdad. gracias, Iker. Por cierto, ¿te han leído alguna vez la mano? La verdad es que no. No. No, nunca me he prestado. Bueno, pues yo creo que vamos a ir por ese campo, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien. Pero a nivel digital. Estupendo. Misterio 4.0. Y la gran cuestión es la siguiente. ¿Cómo se habrá adaptado un arte tan antiguo como la quiromancia a los tiempos actuales, a los de las aplicaciones, páginas web, redes sociales? Descifres e incógnita, nuestro compañero Diego Marañón. Buenas noches. Hola Iker, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien por el búnker? Todo bien por el búnker, un poco afectado aquí por la salud, pero al pie del cañón como siempre. Como siempre. Bueno, y quizá venía marcado en tu línea de la mano. Luego me lo cuentas, ¿vale? Luego contamos tu experiencia personal. Pero venga, sí, sácanos de dudas. ¿Qué nos has seleccionado para todos aquellos que podemos creer, yo no lo sé muy bien, si el futuro está escrito aquí? Bueno, pues ya lo adelantabas tú un poquito. Desde hace miles de años en todas las culturas del mundo la gente ha creído que el destino de una persona puede estar escrito en la palma de su mano. Que aquí, desde el mismo momento en que nacemos hasta que morimos, está la clave del potencial de nuestra vida. Hasta ahora, estas marcas del pasado y estas guías para nuestro futuro estaban solamente accesibles a unos pocos. Los quiromantes, esas figuras un poco sombrías y que siempre nos han parecido guardianes o depositarios de un saber que no estaba al alcance de todo el mundo. Y que seguramente, Diego, yo pienso, ese saber podía tener unos elementos muy potentes. Me estás dando una buena idea para un tema, ¿eh? No tocamos mucho las mancias y creo que algunas son interesantes. Ese poder podía ser real, auténtico, conocimiento. El problema de estas mancias, pienso yo, es la imagen un poco deformada y como de andar por casa que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Cualquiera parece que puede leer la mano. Y quizá con esta aplicación, bueno, cambiemos el chip y sea algo más interesante. Autoleerte la mano, que eso es lo extraño. Sí, sí, como te decía, ese hecho de que estas personas sean esos depositarios de ese saber, como siempre comprobamos en esta sección semana a semana, en esta era digital en la que vivimos, pues se ha dado la vuelta con aplicaciones como esta que te traigo esta noche. Hay varias, Iker, esta solamente es una de ellas y lo que nos ofrece es la posibilidad de aprender los secretos de la quiromancia. Esta aplicación nos va a orientar de manera interactiva sobre los aspectos en los que debemos fijarnos a la hora de interpretar nuestra personalidad a través de la palma de la mano. Es una aplicación gratuita, viene de la mano de una empresa española de la que, por cierto, hablaremos más veces porque tiene otra serie de aplicaciones bastante curiosas y bastante interesantes, y su funcionamiento es muy sencillo. Lo primero que nos dice es que para realizar esta lectura de la mano tenemos que centrarnos en nuestra mano derecha. ¿Por qué en la derecha? Porque es ahí donde en teoría se esconde nuestra personalidad. Nos dice que en la mano izquierda estaría nuestro potencial como individuos. A partir de ahí, Iker, y mediante una guía constante, ¿no?, de ilustraciones y de preguntas, vamos a poder ir escogiendo el modelo de mano que más se parece a la nuestra. Se nos van a presentar distintos niveles, como ves en pantalla, que van a ir apareciendo con los conceptos clásicos de este antiquísimo saber y de los que te confieso que yo hasta ahora conocía más bien poco. Es una aplicación que no deja de ser curiosa porque, claro, las líneas de la mano, hay que decir que están en constante cambio. Hay líneas que van apareciendo con el tiempo, que van desapareciendo, que van incluso cambiando. Se van haciendo más marcadas, por ejemplo. Así que no solo va a servirnos esta aplicación para leer nuestra palma de la mano o la de nuestra familia o la de nuestros amigos, sino que incluso podemos tratar de ver la evolución de nuestra propia personalidad a lo largo del tiempo. Qué interesante, Diego. Es que es más, y estará pasando con muchísimos espectadores que se estarán mirando la mano como un mapa olvidado, que saben que tiene que ver con ellos, seguro, que también son ellos, y que seguro que también hacía mucho tiempo que no lo miraban. Sea quiromante, bueno, los quiromantes de verdad, que los hay, dirán, hombre, no puede ser tan fácil. Nosotros recomendamos y ustedes experimenten. Diego lo ha hecho. ¿Cuál ha sido el resultado, compañero? Bueno, yo he hecho el test y mi veredicto me lo ha apuntado aquí para que todo el mundo lo sepa. Me ha dicho que soy un pensador
lógico, original y creativo, capaz de convertir teorías en pensamientos claros, que valoro en gran medida el conocimiento, la competencia y la lógica, callado y reservado, que cuesta llegar a conocerme bien, individualista y sin ningún interés en dar órdenes o seguir a otras personas. Hay cosas que desde luego, para que hayan salido así como así, yo te las compro ahora mismo, de esto que dice aquí. ¿Qué diferencias habrá entre esta aplicación que hemos traído esta noche y otras parecidas que hay en la App Store? Pues sobre todo el grado de interactividad que presenta esta en concreto. Aquí podemos ir eligiendo, como has visto, paso a paso entre los distintos modelos que se nos presentan. Si lo que queremos, por el contrario, es aprender la teoría pura y dura de la quiromancia, existen otras apps que casi como guías de aprendizaje o como libros electrónicos nos van a ir enseñando las claves con una teoría más rotunda que supuestamente esconde esta práctica, sin miedo a ser acusados de brujería ni ser perseguidos por la Inquisición, como ocurría siglos atrás. Estamos en la época del misterio 4.0. Me ha encantado, Diego, sí señor. Es otra pica en Flandes mostrando cosas que habitualmente no se muestran y que están ya aquí, y ha acertado. Esto sí que es un elemento, ¿eh? Ha acertado con muchas cosas. Si Diego Marañón lo dice de esa forma, es que ha acertado mucho más de lo que ustedes creen. Muchísimas gracias, amigo. A recuperarse. Un abrazo. Hasta luego, Iker. En fin, siempre aprendemos cosas nuevas. Y yo lo estoy pensando. Claro que uno va cambiando. Seguro que mi mano ha variado sus líneas. ¿Qué querrán decir? No lo sé. Pero desde luego, si me dicen hace 15 años, 20 años, haz un programa sobre líneas de la mano, no. A mí eso no. Y resulta que, ¿por qué no? ¿Por qué no eso va a tener una expansión interesante? Seguramente a favor, seguramente con conceptos más científicos, seguramente hay algo más sabio aquí dentro y quizá no lo han sabido contar. Pero es momento quizá también de aprenderlo, ¿no creen? Así que sin ningún temor también nos meteremos en estos campos, con nuestra honestidad siempre como bandera, como hacemos por ejemplo con las fotografías. Y me cuenta Carmen que vienen dos además interesantísimas, especialmente curiosas. Véanlas. La primera fotografía de esta semana nos la enviaba Manu Valero. Él nos dice que es la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, en Lleida, y que la imagen está tomada en el año 1994, con motivo de que a estos 6 muchachotes que tenemos aquí, pues los estaban haciendo cabos instructores de ese reemplazo. Bueno, además Manu es nos indica. Pero en esta fotografía, ¿qué hay de extraño? Pues algo que estaba volando en el cielo por detrás de ellos. Fíjense, aquí voy a ampliarles la zona donde ya parece que se ve algo, ¿verdad? Aunque muy lejano. Guillermo por eso nos ha sacado ese trozo de la imagen para ponerlo más cercano y que vean ustedes perfectamente que parece un disco volante. Tiene toda la forma de los clásicos platillos voladores que a lo largo de la historia dicen haberse visto y fotografiado. ¿Pero qué puede ser realmente? Guillermo no lo tiene muy claro. La verdad es que no ha sabido explicar 100% esta imagen porque Manu nos lo apuntaba. En el cielo no podía haber nada extraño porque el espacio aéreo de esa base está totalmente controlado, está cerrado además a aviones que no sean precisamente del ejército. Las posibilidades que nos da Guillermo, un insecto, un pájaro, pero claro, no se ve muy bien. Como está tan lejana y tan alta en el cielo, pues no podemos dilucidar muy bien de qué se trata ese extraño artefacto o animal. Nos vamos con otra imagen que nos llegaba también esta semana. En este caso nos la enviaba desde Córdoba Manuela Jiménez. Nos dice que eran las 6 de la mañana, que iba a trabajar y que entonces se dio cuenta que en el cielo había algo muy extraño, una especie de columna que parecía surgir desde la tierra y que se elevaba bastante. Ahí lo tienen. Tomó diversas imágenes desde diversas situaciones además, donde se ve perfectamente ese haz de luz que está subiendo. Guillermo se ha puesto a estudiar y nos dice que lo que ha fotografiado nuestra amiga es un evento difícil y raro de capturar. Se llama pilar solar. ¿Y por qué? Pues porque es una columna de luz que aparece sobre todo cuando el sol está ya en el horizonte o bajo él, y es debido a la reflexión de la luz del sol en cristales de hielo en la atmósfera. Ahí lo tienen, explicación científica para este extraño caso de una luminaria que parece una espada láser
que surge de la Tierra. Si tienen fotografías tan interesantes como las que nos llegaban esta semana, o alguna que desean que analicemos porque no saben lo que aparece en ellas, ya saben que hay dos vías de contacto. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Y en las redes sociales, que sabemos que hay mucho tráfico, mandando mensajes, tuiteando, en el Facebook, ya saben que nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Les damos las gracias desde aquí por esas semanas tan llenas de mensajes y de ánimos hacia este programa. Hace un par de semanas ocurrió algo muy interesante, he dado varias vueltas, porque creo que es motivo de reflexión. A mí me ha hecho mucha ilusión, no les voy a engañar. Es una pequeña historia que además, como ocurre hoy en este mundo tan rápido, de las redes sociales, de la información que se usa y se tira, que se gasta, que al día siguiente nadie se acuerda, pues claro, pasará al olvido, pero yo no lo voy a olvidar. Es uno de esos momentos pues que para mí han sido de esplendor, porque ustedes saben que hay una sección muy personal, por tanto muy a contracorriente, no es lo que se estila. También la televisión nos obliga a estar siempre rápidos, dinámicos, ¿no? Ahora que lo pienso, esta sección tampoco es nada convencional, pero bueno, nos esforzamos en que esto siga teniendo este tipo de discursos y de vez en cuando insertamos, me empeño yo en ello, y como director puedo hacer algo, imagino, en meter la biblioteca del alma para que muchos se congratulen y otros tantos seguro que aborrezcan. Porque no es normal hablar de libros en televisión, a estas horas de máxima competencia en la que estamos, hablar de libros antiguos, que no son novedad ni son bestsellers, muchos de ellos, y que tienen el único argumento de que a mí me enseñaron algo, y yo, iluso o no, creo que no, intento que a alguien más le puedan aportar esa apertura de miras, esa luminosidad de la conciencia de aprender algo nuevo, ¿no? A mí me embrujaron algunos libros, y yo quiero que otros sean embrujados por ellos también. Y si no son esos libros y esos conducen a otros, pues mira, mejor. La verdad es que hace 2 semanas pasó algo que hila perfectamente el mundo ese, que para mí también es apasionante, de lo dinámico, de lo constantemente cambiante, de la información rapidísima, de las tecnologías y medios de hoy, con eso tan romántico, arcaico, antiguo que puede ser la biblioteca del alma. Se hablaba de un libro muy especial, que yo volví a releer y que me emocionó profundamente, y que es El Principito. Y resulta, porque ahora todos estamos muy informados, y estamos aprendiendo también de este mundo nuevo, de los análisis de la audiencia social que dicen, cómo se expresa este programa en las redes, por ejemplo, me llega la información, digamos la auditoría, de que El Principito se convirtió en noche del domingo hace 2 semanas en Trending Topic, que sería, para quien no lo sepa, pues esa especie de terminología, el top 10 de terminologías más comentadas en ese gran cerebro ya que es la red social, y que debe ser importante porque expresa lo que millones de personas están comentando en un mismo tiempo, y que El Principito se abalanzaba en esa lista. Y esto no tendría nada de excepcional, porque verán, cuarto milenio como concepto suele ser trending topic. Don Enrique de Vicente el Maestro suele copar muchos trending topics, y es genial porque también es su función, ¿no? Agitar. José Manuel Nieves muchas veces desde un punto de vista escéptico, o temas concretos como OVNI, o bueno, un montón de cosas, ¿no? Carmen y yo y un montón de gente que pasa por aquí, todos buenos amigos, a veces aparecemos en ese escaparate de las vanidades que en el fondo tienen un mensaje. El mensaje del Principito tiene que ser diferente por necesidad, porque es un libro, porque se escribió hace prácticamente 70 años, porque cuenta cosas que muchos creen que son de niños, porque es un libro con dibujitos, porque es un libro de 80 páginas, porque su autor ya no vive, porque habla de la historia de un niño extraterrestre, porque viene a contar una serie de moralejas, y porque habla del destierro del mundo de los niños y de cómo tenemos que recuperarlo. Todo eso, ¿verdad?, no encaja para nada con el dinamismo, todo rápido, todo perfectamente. Pero sin embargo se produjo el ensalmo en esta sociedad hiperrápida, hiperrevolucionada, donde todo va al instante. Aparece el Principito con su rostro venido de una estrella lejana para decir: 1.400.000 personas en estos minutos están hablando de mí.
En 7 minutos y medio se produjo ese milagro para mí. Que un libro que expresa esto que trae el Principito consigo, de fantasía, de imaginación, de entusiasmo, de fe en los sueños, de reflexión profunda de lo que es la vida, se cole ahí. Hilo todo esto con la cantidad, ¿no?, de información que tenemos sobre lo que son ya las redes sociales. Yo era un poco escéptico, pero vean, muchas personas pueden pensar, bueno, muchos de los comentarios que se vierten sobre Cuarto Milenio, sobre mí, pueden ser de crítica, de risa, de mofa, porque claro, evidentemente, el más amplio espectro de la red suele ser premios Nobel de gran categoría, y uno lo asume. Pero resulta que cuando ve los comentarios, que ya hay informes de eso, el 80% de comentarios, que ya se mide, esto es increíble, son positivos. Bueno, yo no sé si cuento algún secreto, pero fue Pablo Basile el que me mandó el primer informe donde aparecían estos datos, ¿no? Y lo he ido aprendiendo. Caramba, curiosísimo. O sea, se llega ya a ese nivel, esto es una ciencia, ¿no?, a ese nivel de análisis. Y resulta que Cuarto Milenio, que por los temas que toca, por el tabú que toca, creo que por la ignorancia y la burricie de muchos que no tienen mucha apertura de miras, podría tener, evidentemente, y ojo, están muchos en su perfecto derecho, y otros lo hacen como mero caballo de batalla para que de esto no se hable, pero resulta que el 80% son comentarios positivos, también sobre el Principito. Estamos, por tanto, en las fronteras de un mundo nuevo. La televisión ya no solo se ve como ahora mismo, sino a través de muchos medios, se comenta al mismo tiempo, y muchas personas investigan por su lado, toman pistas por su propia cuenta y riesgo, y eso es maravilloso. Eso es lo que quiere la Biblioteca del Alma. No es que tú leas ese libro concreto, amigo, sino que tú, que estás ahí ahora mismo viéndome, puedas tener una idea a favor, en contra, lanzarte por otro lado, buscar por tu parte y siempre motivando tu propia reflexión, tu propia búsqueda. Pero claro, como les digo, que un libro que no es novedad por nada se ponga ahí, hagan la prueba. Ustedes visualicen lo que suele ser trending topic habitualmente, aparte de temas futbolísticos, temas deportivos, temas sociales, algunas veces temas soeces, temas de burla, temas como con poca carga, ¿no? Que el Principito se meta ahí, de verdad, con lo que significa, es una auténtica victoria, por lo menos para mí. Una victoria de la que nadie se va a acordar ya, ni hoy mismo se acuerdan, más que yo, pero para mí es importante. Significa que tenemos, gracias a ustedes, la posibilidad de recomendar cosas. Cosas que desde luego creo que no son superfluas. Cosas que pueden enseñar otras cosas hermosas para cada uno. Hace poco recibí una carta de una profesora de Zaragoza que me decía que todo el alumnado, si no recuerdo mal de instituto, veía el programa, o gran parte, ¿no? Iker, por favor, en esos últimos minutos que tú haces, lanza, porque sé que mis alumnos y alumnas te estarán viendo, un mensaje de entusiasmo, empeño, hay que estudiar, hay que formarse. Y yo lo pensaba y digo, bueno, si yo tampoco fui muy buen estudiante, la verdad, lo que no he perdido jamás es el entusiasmo y la pasión por aprender muchas cosas. Sé muy bien que si el maestro te dice haz esto, puede que ocurra que hagas lo contrario. Y además yo no soy maestro de nada, pero me he dado cuenta, con este ejemplo del Principito, que esa es la única forma que tenemos de llegar a la gente joven. Porque de esos 1.400.000 tweets, más o menos calculados, en el tiempo del Principito, estoy seguro que la mayoría eran de jóvenes, que hicieron suyo el mensaje. No les obligó nadie. Esa es la forma, creo yo, utilizando los medios nuevos para extraer las verdaderas informaciones interesantes, y que está muy bien lo rápido, el entretenimiento y todo lo que ocurre, pero de vez en cuando una píldora, ¿no?, de cosa distinta, de profundidad, de asombro. Estoy realmente orgulloso, no de lo que yo hice en la Biblioteca del Alma, sino de la respuesta. Y estos minutos son para agradecerlo. Ojalá motivemos muchas más cosas y ojalá hagamos trending topics, no de cuestiones, las de siempre, sino de elementos completamente a contracorriente, como en el fondo viene marcado en nuestro ADN, ¿no? Porque ustedes y nosotros creo que siempre navegamos a contracorriente. Y que así sea. Hasta dentro de 7 días, amigos.